Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, Gato de Viernes, Gato de Húsares, con el tema de la semana que ha sido evidentemente el año Franco-Veo. Antes que nada, subrayar que la idea no ha sido mía, yo se lo he robado a Joaquín Puig de la Bella Casa, maestro permanente, buen amigo, que no sé si se la sacó de otro o no, pero el asunto es que encajaba muy bien, de hecho todo el mundo lo ha repetido, así que bien está. Y es que, incluso en lo que tiene de paródico, ¿verdad?, la etiqueta define perfectamente lo que el gobierno ha pretendido hacer y lo define por lo mal que le ha salido. Cuando se plantean estas cosas, usted sabe que desde hace muchísimos años en el ámbito de la derecha española es costumbre inveterada decir no hables de esto, que es lo que ellos quieren. Como si el hecho de que ellos quisieran fuera una razón suficiente para que tú te callaras. Y luego, por otra parte, si ellos hablan pero tú te callas, solo se oye su voz. Y esto, bueno, no sé, en los tejemanejes parlamentarios igual tiene cierto sentido, pero cuando se hace comunicación, ¿no? Es que quieren que hables de esto para que no hables de la corrupción de Begoña, de la corrupción de Ábalos, de la corrupción de Coldo, de la corrupción de Aldama, de la corrupción del hermano. Estamos hablando de la corrupción de todos ellos. No hay solo una neurona hábil, ¿verdad? Que claro. No, hay que hablar. Y hay que hablar además porque es muy importante. Y creo que ha quedado enteramente de manifiesto precisamente en el enfoque que el gobierno ha querido darle a esto. Es decir, 1975 se muere un señor, vamos todos a celebrarlo, ¿verdad?, con la empatía de una Maruja Torres zapateando sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, porque ese día comenzó la democracia. O sea, ellos. No es verdad. No es verdad. No es verdad como no es verdad casi nada de lo que han contado. Y entonces te dice este señor, pues precisamente porque no es verdad, mejor no. No, mire, no, es que hay que contarlo. Entre otras razones, porque hay millones de españoles que, tal y como el gobierno ha planteado este asunto, les han pillado la mentira. ¿Por qué han leído a Pío Moa? No. Porque ellos lo vivieron. Porque ellos lo vivieron. Claro. Y los que no lo vivieron, lo han vivido en sus abuelos y en sus padres. Y sale el Piernas doctor en economía, diciéndote que hay que ver cómo ha subido el PIB per cápita en España, que la renta per cápita antes era de 15.000 euros y era de 30.000. Dice, pero muchacho, claro, o sea, los 15.000 euros de mi abuelo en el año 75 le daban para trabajar él solo, tener 4 hijos, tener una casa y un apartamento en la playa y un coche. Y ahora, con los 30.000 euros de ahora, ¿dónde vas? Pues que además no es verdad. 1.300% se han subido el coste de la vida desde el 75. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿usted cree que no hay que hablar de esto? Pues claro que hay que hablar de esto, porque se convierte en una razón más para afirmar sin ningún género de duda que estamos ante el gobierno más corrupto de nuestra historia. No solo por las cosas que hace en términos de meter la mano en cajas que no debe, no solo por las gigantescas traiciones en términos de unidad nacional y en términos de seguridad nacional en las que está incurriendo, sino también por este intento completamente garbancero de engañar a los españoles contándoles una historia que no se van a creer porque ellos lo han vivido ya y todos saben lo que hubo. Así que sí, por supuesto que hay que hablar del año Franco-Veo, pero aquí lo dijimos desde el principio, nosotros no vamos a hacer memoria democrática, nosotros vamos a hacer historia, contra eso que llaman memoria, historia simplemente, como dijo Barbadillo. ¿Y Franco qué piensa de esto? Bueno, pues de eso vamos a hablar, de eso y por supuesto de otras muchas cosas más. Bueno, Gato de Viernes, Gato de Húsares y en la cantina, atención al menú. Titulares. Bueno, vamos a ir con el tema de Inglaterra porque de verdad, o sea, anteayer fue o ayer, el Parlamento británico votaba contra que se investigara esto. O sea, hay que ser canalla. Esta historia de la trama de violaciones ocultada por el gobierno en nombre británico, en nombre del antirracismo, es una de las cosas más horribles que uno podía imaginar, pero ha pasado. Es el perfecto ejemplo de un Estado que trabaja contra el pueblo que lo sostiene. Bueno, pues nosotros, por supuesto, con esto no nos vamos a callar. ¿Sabe usted que a lo largo de esta semana el asunto de Rotherham tenía, bueno, y de tantos otros lugares, tenía de repente un corolario político inesperado
que era la irrupción de Elon Musk en la política europea. Porque Bruselas dice que no está bien que hable Elon Musk de esto, porque ¿quién es él, verdad? O sea, ellos sí que pueden hablar de Kamala Harris apoyándole y tal, pero Elon Musk no. Es muy interesante. Vamos a hablar de Elon Musk, vamos a hablar de por qué inquieta tanto, vamos a hablar de lo que ha supuesto la irrupción de este señor, que de momento ha conseguido que Zuckerberg, ese canalla, elimine las barreras censoras de Meta, o sea, Facebook, WhatsApp y todas esas cosas. Y vamos a hablar de lo que puede significar en términos de política occidental, porque han caído muchas barreras y esta es muy importante. Del año Franco-Veo, ya digo, vamos a hablar de una forma diferente, vamos a hacer lo que dijimos. Hoy tendremos con nosotros a Lino Camprubí, autor de un magnífico libro sobre los ingenieros de Franco, porque la realidad histórica es que lo que la época de Franco significa es el momento de modernización plena de España, y eso es un trabajo fundamentalmente técnico. No se puede entender nada de todos esos años sin hablar del desarrollo tecnológico, industrial, económico de España, y eso no lo hacían brigadas de cocina del Ejército de África, eso lo hacían ingenieros, lo vamos a contar. Se ha muerto Jean-Marie Le Pen, como usted sabe, Jean-Marie Le Pen, que fue un precursor o fue un hombre siempre equivocado. Es muy interesante. Jean-Marie Le Pen ha sido una figura clave de la derecha dura en Europa, muy fundamentalmente en los años 70, sobre todo en los 80 y los 90. Terminó, como usted sabe, arrinconado en ese casoplón que está usted viendo y que es una donación de una seguidora. Seguidoras del gato, aceptamos donaciones de ese tipo, porque la verdad, o sea, era como el Chateau de Moulinsart del Capitán Haddock de Tintín, tal cual, se lo donaron, una cosa maravillosa. Bueno, al final, ¿qué ha habido? Después de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, un partido que ya no es el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y que ahora mismo es el primer partido de Francia. Es un personaje del que vale la pena hablar. Y de la Reconquista, por supuesto, hablaremos de la Reconquista, claro. Había mucha polémica siempre, permanentemente. Es que no hay que llamarla Reconquista porque en realidad nadie reconquistó nada. Vamos a hablar en serio. Y además, como hay libros recientes, empezando por el de un servidor sobre la batalla de Clavijo, ¿verdad? Pues vamos a reivindicar la Reconquista. Sánchez Albornoz lo dijo muy claro, es la que construye la España actual. Sánchez Albornoz, ese fascista, sí, que era del partido de Manuel Azaña. Claro, lo veremos. Veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, estoy muy bien, muy contento de volver al gato contigo, con Pedro y con mi amigo José Antonio Fuster. Ya ha hecho las presentaciones de toda la mesa Jesús García Conde, no hay por qué seguir. Bueno, Jesús va a traer además un tema que no hemos enunciado en titulares, Catarroja. Sabe usted que a Valencia lo vamos a sacar todos los días. Todos los días. Él ha estado allí, con la gente de Revuelta. Bueno, vamos a ver cómo está aquello. Esta semana hablábamos con un concejal de Vox en Paiporta. Esto es una vergüenza. Bueno, lo entraremos. Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Muy bien. He pasado unos días con la familia en Cádiz y ahí nos ven, nos siguen, nos han enviado muchísimos saludos, un grupo de seguidores y en concreto, pues doña Antonia y también su marido Miguel Ángel, que quiero mencionarles porque él se está recuperando de un ictus y Antonia, el que le acompaña en el hospital, pues aprovecha esos ratos para vernos en YouTube. Esos son seguidores, ¿eh? Sí, señor. Pues para los dos, ¿me has dicho Antonio y Miguel Ángel? Sí, señor. Un abrazo muy fuerte para los dos y a Miguel Ángel una prontísima recuperación. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don José Antonio Fuster, que hoy, por cierto, tiene que marcharse antes. Pero un poquito. Antes de que suenen las 12 y se convierte en calabaza. Que este vestido de princesa me convierta, pues los harapos que suelo llevar habitualmente. Oye, impactado de pensar que Pedro tiene familia. Pedro tiene familia. No, perdona, es que como no está Carlos... Todavía no me he envenenado. No, que como no está Carlos Esteban, digo, ¿con quién me meto yo? Pues, ¡ay, qué bueno va a ser esta noche! Fenomenal, yo lo quiero. Te echábamos de menos, yo quiero ver eso. Y ya vosotros. Pero bueno, por lo menos estoy con Jesús. Estáis ahí, el bando de la barba. Frente.
Nosotros vamos a abrir hostilidades directamente. Ya vamos a ir por derecho, además, con el asunto del tema de Franco, porque además Lino Camprubí nos había pedido que la conexión fuera temprana, así que vamos a ir directamente con ello. Usted sabe lo que ha pasado esta semana. Se iniciaban los fastos conmemorativos amparados por el Gobierno, con una ceremonia ostensiblemente hortera. Y allí empezaron a decir paridas unas cosas. O sea, meten un vídeo y es una señorita diciéndote que es que en España con Franco no se podían leer Los Miserables. Vamos a ver, por favor. Edición del año 1967, en un tuit de un servidor que vamos a ver en pantalla en cuanto avive el seso y despierte. Ahí estamos. Esta edición es del 67, del Círculo de Lectores, y las había anteriores. Pues claro que se podían leer Los Miserables. Pero claro que sí. Vaya, subí esto, por cierto, yo a X, y entonces aparece un bot de estos de la Rojambre y te dice, sí, claro, y en tiempos de Franco había fotografías en color, lo cual da la medida de hasta dónde llega la estupidez. Bueno. O sea, de verdad, ¿eh? Claro, en fin, bueno. Y había televisión. Y había televisión. Y cine, había cine. Había, pero en blanco y negro, porque Franco no quería que hubiera televisión en... Oye, 4 euros con 89 céntimos. La recuperación de la... Sí, eso es el precio actual, ahora está bien. No, pero que está muy bien. ¿Dónde has dicho que era? Pues esto está, no, tú entras en cualquier página de estas de busca libros y ahí apareció esta. Y la primera que me... O sea, no me hizo falta buscar mucho, la primera, Plumba, año 67. 2. En ese mismo vídeo... La misma chica dice, y en España no se podía ver con faldas y a lo loco, la película de baile. Y entonces va Pedro Corral y saca la cartelera. O sea, es que claro, a todo esto Pedro subrayaba, Pedro Corral, que mire usted por dónde, la comisaria escogida para el año Franco resulta que es experta en cine bajo el franquismo. Bueno, pues con la experta les cuentan la historia de que en España en tiempos de Franco no se podía ver con faldas y a lo loco, pues estaba ahí efectivamente en la cartelera. Oye, pero perdona una cosa, que es que yo he visto que es experta en cine de franquismo, pero pone desde 1975 a 2000. No, te lo prometo. Bueno, bien, eso ya lo explica todo. Pero bueno, pues nada, fenomenal todo. Y entonces llega Sánchez. Llega Sánchez, que esto ya fue, claro, que es doctor en economía. Venga. Ya sabemos cómo, pero doctor en economía. Y vamos a recuperar, por favor, mejor vamos a escucharle primero y luego vamos sacando los datos, si os parece, ¿vale? Escuchamos primero al señor presidente, al señor doctor, y luego metemos los datos. Pero los números están ahí. Son claros, son inapelables. Yo diría que hasta incluso abismales. Números que nos permiten afirmar con orgullo que nadie, viniendo de tan atrás, ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. Sirvan como ejemplo los siguientes datos. En 1975, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros. 15.000 euros. Hoy es de 31.000 euros. Claro. O sea, yo me imagino en este momento a cualquier ministro que tenga ciertas nociones, hay que suponer que el señor Cuerpo, por ejemplo, las tiene, ¿verdad?, de economía, metiéndose debajo de una mesa diciendo qué salvajada acaba de decir. Porque es que hay una cosa que se llama inflación. Claro, vamos a ver. ¿Sabe usted a cuánto equivale realmente los 15.000 euros de 1975? Datos del Instituto Nacional de Estadística, por favor, vamos a sacar, ahí estamos. Pues los 15.000 euros insisto, datos del INE, los 15.000 euros del año 75 equivalen hoy a 290.220 euros. Claro, efectivamente. Oye, ¿quién se está quedando con los euros que me tocan? ¿Quién se está quedando con el dinero? Ahí estamos. Darío Madrid subía en X una comparativa, que es lo que habíamos empezado a ver hace un momento, sobre lo que significaba 15.000 euros en el año 75. Creo que podemos verle ese primer tuit. Ahí está. Ejemplo, lo que valía un piso en el Paseo de la Castellana de 150 metros cuadrados en 1975 eran precisamente 15.000 euros, 2,5 millones de pesetas. Hoy, ese mismo piso, en fin, difícilmente te va a costar menos de 1 millón de euros. O sea, 166 millones de pesetas. Bueno, son cosas tan evidentes que ¿cómo es posible? Bueno, pues sí es posible. Es posible. O
sea, esto es mentira, calzón quitado, pero lo impresionante es que tienen no sé cuántos centenares, 1 millar quizá, Fuster igual lo sabe, de asesores que se dedican solo a construir relato. 800 y pico, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, 800 y pico, sí. Bueno, pues a esos 800 hay que sumar a los de esta conmemoración, que suman además los sueldos públicos de hasta 55.000 euros, quiero recordar que es, ¿no? Sí. Para conmemorar la muerte de Franco. O sea, son unos sinvergüenzas. Claro, pero ahora la cuestión es la que planteaba, decir, vete a contarle ahora esto a cualquier persona que es que ha vivido esa realidad. No le están hablando del siglo XVI. Es que todo el mundo ha vivido esa realidad. Y dice, bueno, ¿usted cree realmente que no hay que hablar de esto? Bueno, claro que hay que hablar de esto, si es que los hunden cada vez que abren la boca. Bueno, ya me callo, que me dais cuerda, joder, y no... No, encima la culpa es nuestra, ¿no, Javier? De que te damos cuerda y empiezas a hablar. Hombre, ya que estamos con los recuerdos, yo recuerdo que los fines de semana pues, iba yo a comprar los periódicos porque me daba mi padre un billete de 100 pesetas, de los de Manuel Falla, y volvía a casa con 4 periódicos, con sus suplementos y demás, y con algunas pesetas que sobraban. Bueno, esto lo pasamos a euros y cuánto nos sale. Ya, está bien. Pero hay millones y millones de españoles que ayer recibieron ese mensaje y que se lo tragaron. ¿Tú crees? Millones. ¿Tú Millones crees? de españoles. Millones. Sí. Absolutamente. Bueno, al menos 7,7 No, que no. son los que votan al PSOE. Por esos. Al PSOE. Pero Y estos, si para no- y estos si no ya- se- a estos y si no les se da lo tragan- todo igual, absolutamente todo lo que se diga les importa un comino. Pero ahora bien, los chicos jóvenes que tienen que compartir piso con ya, bueno, jóvenes, con 40 años, porque también es otra de estas cosas. O sea, gracias a la democracia que nos trajo el PSOE, ahora eres joven con 40 y tantos años, porque sigues compartiendo piso. Demás. Pero ayer por la mañana se me ocurrió, yo de vez en cuando tengo vicios inconfesables, uno de ellos es escuchar la SER, de esas cosas que dices, bueno, pues voy a hacer... Macho, pero es que tú llegas al masoquismo. Tío, cilicio o la SER, pues una de las dos cosas, pues Y vamos nieves a... con Es cosolina, mucho ¿no? más viril el cilicio. Es mucho más viril, pero yo Hombre. es que pero ya te he dicho que voy vestido de princesa y entonces por eso no. eso también es verdad. Eso. Y lo que escuché pone los pelos como de punta o como escarpias, de verdad. Vi una cuadrilla, de verdad, de tertulianos, junto con la presentadora María Ángeles, empeñados en disculpar todas las mentiras del presidente del gobierno. Ellos saben perfectamente que Pedro Sánchez está mintiendo, pero las disculpan. Las disculpan porque hay que educar a una generación de españoles, y dicen ellos jóvenes, en la idea que nunca han vivido bajo el régimen de la dictadura de Franco, y es lo que decían ayer por la mañana. Dices, no han vivido nunca bajo ese régimen, con lo cual tenemos que educarles en el horror que era aquel régimen. Si eso implica manipular la verdad, tergiversarla, decir datos que no son, no importa, porque lo que estamos es educando. Pues ellos tampoco han vivido en ese régimen. Exacto, es que esa es la cuestión. Pero es que Pedro Sánchez no ha estado ni un segundo de su vida bajo el régimen de Franco. Tenía Ni 6 un años cuando se segundo. murió Franco, si no me equivoco. No, que va. Yo No, creo que yo creo que sí. Yo que no. Tenía 3 o 4. ¿Tres? ¿Tenía tantos? Pues da igual. Oye, pues si es un- la SER, que llamen a Iñaki Gabilondo y que cuente cómo él sufría bajo el régimen de Franco haciendo programas de radio en el Radio Popular de San Sebastián. Bueno, pues sí, es lo que pasa. El problema es que vamos a tener un año de manipulación absoluta para que millones de españoles encuentren una forma de decir tenemos que seguir votando a este hombre porque si no, por supuesto, el fascismo, claro. viene el fascismo que ahora mismo es, como dijo ayer Pedro Sánchez, o anteayer, es la tercera fuerza en Europa. Pero no dijo fuerzas patrióticas, no dijo fuerzas reaccionarias, no dijo la Internacional de la Reacción, no dijo el fascismo. Y eso es contra lo que tenemos que combatir. Y eso se van a tragar muchos medios de comunicación que van a disculpar. Ayer mismo había un montón de liberales, o antes de ayer en Twitter, disculpando a Pedro Sánchez, diciéndole que bueno, que lo que había tratado de hacer era una aproximación, tratando de que esos 15.000 euros realmente era una actualización de lo que sería hoy. Y dices, pero que no tiene por dónde caerse. Sobre todo, para empezar, las cifras son mentira. Lo que en el año 75... la renta per cápita de los españoles era de 22.000, más o menos $22.000. Pasadas muy bien visto. Sí, a euros,
por 60 pesetas, que os acordaréis que costaba el dólar entonces, sería aproximadamente unos 7.500 euros de aquel momento. Pero aún así, la comparativa, no hay nada. Solamente es, no importa mentir, no importa en España, y ya termino con esto, desde hace 30 o 40 años, desde el momento en que Felipe González dijo OTAN de entrada no, y luego dijo voy a crear 800.000 puestos de trabajo, la mentira no le pasa factura a los partidos del sistema. Bueno, en todo caso hay que decir que es mentira. Claro. 1975, no vale la rima que esté usted pensando, pero sí contaré que en ese momento el grado de convergencia de la economía española con la media europea era mayor que hoy. Mayor que hoy. Y además, grado de convergencia con lo que entonces era la media europea, es decir, Francia, Alemania, Italia, el Benelux, ¿verdad? Hoy hay que incorporar todos los países del este, con lo cual la media ha bajado. Bueno, pues aún así, pero es una evidencia la pérdida de poder adquisitivo, pero insisto, todo el mundo lo ve en sus propias familias. Lo siente, lo padece. Hoy la gente va a tener que vender la casa que con mucha suerte pudieron heredar de sus abuelos. Y no sé si se pudieron comprar. Solamente una cosa más. El otro día pasé por delante de un sitio de estos de venta de pisos y bueno, pues miré a ver solamente un momentito y me encontré con esto. Lo tengo aquí, un día esto lo enseño. Se vende vivienda en primera planta, a estrenar, eso está bien, ¿no? Exterior, sin ascensor, 37 metros cuadrados construidos. Joder. 37. Vaya vivienda. Un dormitorio, salón, cocina independiente, un baño, calefacción eléctrica, 320.000 euros. Pero qué vergüenza es esta. Pues esta es Pero qué vergüenza. Con 320.000 euros, hace 20 años, 25 años, tenías para hacer un gran proyecto de familia. ¿Y la cocina ahí es independiente de qué? Independiente de tu... 325.000 euros, No se sabe. Porque no Cocina independiente en el pasillo Bueno, de la... eso es lo que costaba tío. hace 20 años y menos un sala Y menos. importante en cualquier pueblo de la periferia de Madrid. Y a un radio de 30 kilómetros. Sí. Oye, pues para juzgar a Sánchez, para que se enteren estos peperos, esta derecha cómoda, blandita, la de las cortinas de humo, pues quiero citar una frase de Solzhenitsyn sobre cómo se comportaba el gobierno comunista de la Unión Soviética. Ellos mienten, nosotros sabemos que mienten. Ellos saben que nosotros sabemos que nos mienten y ellos nos siguen mintiendo. Pues es contra esto, contra esta mentira institucionalizada, como dices tú, pues hay que levantarse y decir la verdad, aunque nos oigan 4, que son muchos más. Y son muchos más, no hay más que ver, por ejemplo, las redes, en fin. El tema económico es muy importante. Entre otras cosas es que no se entiende de dónde venimos, ¿no? Dentro de un instante hablaremos con Lino Camprubí en cuanto se le arregle parece mentira, hombre, un especialista en ingeniería. Bueno, pero el famoso milagro económico, que por cierto es absolutamente coetáneo de los mismos en toda Europa, los 30 gloriosos que llaman, los 30 años gloriosos, es una evidencia. Y nosotros en su día, en tiempos modernos, lo contamos así. En 1957, Franco formó su octavo gobierno, un ejecutivo que duró 5 años y que protagonizó el mayor periodo de crecimiento económico de la historia de España. La economía del país fue gravemente dañada por la guerra civil y por el bloqueo extranjero tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el régimen se centró en una política de recuperación autárquica que dio frutos, pero de forma limitada. Las cifras a inicios de los años 50 no eran malas. Reducción de la mortalidad infantil en un 41%, aumento de la esperanza de vida en 12 años, crecimiento anual del 3% en lo económico en los 40 y del 5% en los 50, desaparición del racionamiento en 1953 y el fin de las muertes por hambre. Sin embargo, el problema residía en que la economía estaba cerrada sobre sí misma, con un alto coste para el Estado. La política social falangista implantó los subsidios familiar y de vejez, el seguro obligatorio de enfermedad, vacaciones pagadas, la enseñanza obligatoria y gratuita y otras muchas conquistas. Pero claro, eso costaba mucho dinero al Estado y el país no daba para más. En esa situación, Franco se decidió por el aperturismo. El contexto internacional era favorable, ya que la relación con Estados Unidos fue restablecida en 1953 y el régimen ingresó en la ONU en 1955, lo cual permitía contar con apoyo exterior. El gobierno emprendió una profunda reforma de la administración, del sistema tributario, un programa de amplios créditos exteriores y medidas para contener la inflación. Todo ello se plasmó en el Plan de
estabilización de 1959. Los resultados fueron extraordinarios. La renta per cápita pasó de 8.000 a 42.000 pesetas de 1951 a 1965, el PIB creció por encima del 6% hasta 1974 y solo Japón nos superó a nivel mundial. España entró en la era del desarrollo. Al final tampoco es tan complicado de explicar, ¿eh? O sea, se llama, perdóneme usted si el término le resulta marxista, acumulación de capital. O sea, acaba la guerra y España está arruinada y con las reservas del Banco de España a cero. Vuelve un poco de oro que se llevaron, el que había en Francia, el otro, el de Rusia, se perdió para siempre y enseguida empieza la otra guerra. Y hasta que no empiezan a llegar créditos norteamericanos, que por cierto mueve el lobby católico en Estados Unidos de la mano de Lequerica, al final de la Segunda Guerra Mundial, aquí no se respira. Cuando empieza a llegar el dinero, ya se empieza a respirar. Y entonces uno tiene una idea falangista, militar. Franco era un pragmático, toda la vida, pero desde soldado. Y lo que tiene es unas posibilidades enormes de desarrollar un país. Y por primera vez en mucho tiempo llevar a cabo algo que desde finales del 19 se estaba intentando con muy poquitos frutos, que era un desarrollo tecnológico e industrial guiado. Y aquí es donde entra un mundo nuevo, que es el mundo de un país, bueno, eso que se ha llamado la tecnocracia, que en realidad es una forma de entender el gobierno del Estado. Gonzalo Fernández de la Mora en su día lo definió como estado de obras. Y a este mundo, generalmente soslayado, dedicó Lino Camprubí un libro del que en su día hablamos aquí, Los ingenieros de Franco, editado en Encuentro, si no recuerdo mal, interesantísimo, porque es que no se entiende nada sin este asunto. Lino, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Qué alegría verte otra vez. Sí, 6 años después, Editorial Crítica. Editorial Crítica, Encuentro, sí. Bueno, ¿y cómo estás viviendo tú todos estos fastos del año Franco-Veo? Bueno, pues sin mucha sorpresa porque es a lo que estamos ya acostumbrados, el uso político del pasado histórico. Lo interesante es que esto no es así solo en democracia, todos los regímenes hacen lo mismo. La Segunda República demonizó el Primo de Rivera, el franquismo, sobre todo el primer franquismo, demonizó a la Segunda República y ahora pues lo que tenemos es que la democracia demoniza al régimen anterior. ¿Qué pasa? Que 50 años después, pues como estáis diciendo, no siempre acaba de colar porque, bueno, no podemos echarle la culpa de todo a una cosa que pasó hace tanto tiempo y porque es obvio, es evidente, porque hay gente que lo vivió y también porque si no, no se entendería lo que vino después, que no fue todo tan negro, aunque hubo muchas cosas muy oscuras, pero también hubo otro tipo de procesos, como no puede ser de otra manera, en un régimen que duró 40 años, mucho. Tú subrayaste, y eso fue muy oportuno subrayarlo, porque es un tema que habitualmente se soslayaba, la cuestión de los ingenieros, es decir, la cuestión del esfuerzo técnico guiado. Cuando uno ve la España de la Restauración, constata que realmente no había un Estado capaz de guiar un desarrollo técnico planificado. Lo intenta Primo de Rivera y no le sale bien, no por las obras que esas sí que le salieron, sino porque el sistema al final se lo come. La Segunda República es prácticamente incapaz de hacer nada por su inestabilidad política y cuando llega Franco, sobre todo a partir del momento en que monta el INI con su ANCES y todo esto, ya es posible guiar este desarrollo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué España antes no pudo hacerlo? Porque realmente el truco no es ningún misterio. A ver, no es tan fácil como se demuestra hoy día guiar un país en una misma dirección. Entonces, hay precedentes anteriores de éxito. Pues sí, durante Primo de Rivera se hicieron las confederaciones hidrográficas que tenemos hoy en día. La Segunda República hizo algún pantano siguiendo esos mismos planes. Pues sí, los hizo. El primer franquismo, en los 40 apenas se hicieron pantanos y menos de regadío, era casi todo de obra privada o subvencionada, pero con fines privados de generación eléctrica. Los pantanos que ya venían previstos de antes se empezaron a hacer sobre todo en los 50. ¿Cuándo? Pues como estáis diciendo, cuando hay dinero. Claro, una cosa que tuvo el régimen de Franco que otros no tuvieron
fue esa larga duración que le permitió hacer ensayos y le permitió esa acumulación del capital, término marxista que has utilizado, esa acumulación del capital en los 40 y sobre todo en los 50, luego revertirla en inversiones en los 60. Claro, ese tipo de continuidad hoy en día, que tenemos elecciones cada 2 años, no cada 4, es inimaginable prácticamente. ¿Cómo decir? Este aspecto fáustico, perdóname, del franquismo, generalmente soslayado, la verdad es que tocaba todas las capas, porque tenías desde excelentes ingenieros nucleares, como los hubo en los años 70, hasta algo que ya no era un proletariado, que ya eran literalmente oficiales de obreros formados en las universidades laborales, etcétera, de una enorme calidad. Es decir, que en todos los tramos jerárquicos, digamos, del esfuerzo técnico había una calidad sobresaliente. Me da la impresión de que esto se ha perdido, pero no porque los españoles sean más tontos, que a lo mejor sí, yo no lo sé, ¿verdad?, sino porque no hay hacia dónde dirigirlos. Evidentemente, ahora hay más científicos de alta calidad que antes. Hay sectores técnicos que están mucho más desarrollados que antes. Pero es verdad que, y esto es el peligro de meterte en esta historia de crear un metaadversario, un megavillano como Franco, y decir que todo lo que pasó es oscuro, es que la gente se da cuenta de que no es así. Entonces hay gente nostálgica de otra educación en la que, oye, pues algunas cosas funcionaban mucho mejor, efectivamente. Que ahora estamos intentando de nuevo que haya cuadros técnicos con la FP y tal, pues sí, pero hay cosas que se han ido perdiendo, igual que hay otras cosas que se han ido ganando. Y efectivamente, una de las cosas que impresionan es que, aunque había un sector de la población mucho menor, educado, aunque eso fue creciendo a finales del franquismo, ese sector, pues oye, tenía una formación muy sólida en algunas ramas, por supuesto no en todas, había grandes lagunas en las ciencias en España, pero había otras ramas en las que se pudo hacer cosas interesantes en conexión con el extranjero y en conexión con proyectos para la economía política nacional, que eso yo creo que es una clave, que hoy en día hay algunos, pero escasean, están contestados, están polarizados y al final pues muchas veces terminan lamentablemente por fracasar. ¿En qué andas trabajando ahora? Ahora estoy en un proyecto, somos 10 investigadores, yo soy el director de un proyecto sobre ciencia y geoestrategia, perdón, historia de la ciencia y la geoestrategia en el mar Mediterráneo en general. Pero no he soltado el tema del franquismo. El libro este al que tú te referías, sí, Los ingenieros de Franco, tengo la suerte de que la Editorial Crítica publicó la 3ª edición hace unos meses, con prólogo nuevo que me permitió pues, responder a algunos de los varios debates que ha habido en torno a esto y tal, porque hay una tesis que yo creo que ha cambiado mucho en los 10 últimos años. Yo el primer libro sobre esto lo publiqué en inglés en el 2014. Pues en los 10 últimos años ha cambiado mucho, que antes había que demostrar que hubo ciencia y tecnología en el franquismo. Hoy en día ya no. Hoy en día las preguntas son, bueno, sí, es verdad, hubo ciencia y tecnología. ¿Cómo se coordinaba eso con la vida política en general? Esa pregunta me sigue interesando y ahí no estoy solo. Yo creo que la mayoría de los historiadores de la ciencia y la tecnología y también de la economía y la industria en España lo siguen haciendo. Otros historiadores pues siguen olvidando esa parte importante, siguen centrándose en cuestiones sin duda relevantes como es la represión, el exilio tal, pero que por sí solas no dan un cuadro completo de lo que fueron 40 años de la historia de España. Lino, última pregunta, te la hace Pedro Fernández Barbadillo. Sí. Buenas noches, Lino. Felicidades por tu libro y por ese éxito de sacar una 3ª edición. Te quiero preguntar por los ingenieros, en concreto los ingenieros nucleares. Es decir, España empieza a desarrollar energía nuclear, al menos estudios, tan pronto como en 1948. Y cuando muere Franco hay un plan de construcción de una 20ª de reactores nucleares, que primero se bloquea la construcción con la moratoria de Felipe González y luego se dice que no se va a hacer nada. Y ahora estamos en cerrar esos reactores nucleares que quedan, los que se hicieron todos durante el franquismo, cuando en el resto de Europa y en gran parte del mundo se va a lo contrario, a construir nuevas centrales nucleares. Pero bueno, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Solo por estupidez?
Probablemente el péndulo oscile y volvamos, lo que pasa es que, claro, cuesta dinero volver después de desmantelar. De todas maneras, es impresionante esa figura, ese papel de España en el desarrollo de la energía nuclear. Es verdad que empezaron con reactores de tipo de investigación muy pronto, pero también es verdad que eso no llevó a mucho. Lo que llevó a mucho fue cuando Estados Unidos permitió, llave en mano, instalar centrales nucleares con uranio enriquecido. ¿Qué pasa? Que esa relación especial llevó a que España, esto lo ha estudiado mucho Mar Rubio y Joseba Torre, España fue el primer socio en materia nuclear en general de Estados Unidos en el 73, 74. Pero a cambio, pues cedió su soberanía en la posibilidad de hacer su propio reactor. Pero cada una de estas centrales que Estados Unidos entregaba en mano requería un conocimiento técnico por parte de los que lo recibían, ingenieros españoles, empresas, unas 2.000 empresas por central. Es decir, que eso ayuda a una acumulación de capital humano y a un tejido productivo que efectivamente es sobresaliente en relación al Producto Interior Bruto de España en esa época. Lino, maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Jesús. Yo quiero decir una cosa. Antes que has hablado de los libros de Pío Moa en los que la gente se puede inspirar, los que no conocimos la época directamente, yo querría añadir a esos dos libros, a los libros de Pío Moa, dos libros de las personas que tenemos aquí en esta mesa y que yo he leído, tanto Eternamente Franco, que yo lo reseñé para Razón Española, como Juicio a Franco, que es tuyo, que está muy bien, que habla de la figura de Franco, que yo pensaba que es lo que ibas a decir antes, y de la figura en general como término y luego el encaje de Franco en ese término de figura. Luego, y en cuanto a libros, yo tengo una edición de Confusión de Sentimientos de Stefan Zweig, y todo el mundo que lo ha leído sabe el tema delicado que es, del año 40 y tantos, publicado en Barcelona. Eso igual no lo conoce la señora, pero yo cuando abrí el libro, después de leerlo, dije, con el tema que es el libro, y vi cuándo se había publicado y dónde, pues me extrañó bastante. Pero vamos, me extrañó bastante en el sentido de que si me han dicho que esto era poco menos que un drama, pues que se publicara Confusión de Sentimientos de Stefan Zweig, ni más ni menos, en Barcelona en el año 40 y tantos, pues es una historia. Y luego sobre memoria histórica, yo voy a tener el placer de hablar este sábado en Ávila a las 6:30, sobre memoria histórica en general, pero claro, viendo a Barbadillo me está diciendo a ver lo que dice. ¿Dónde? ¿En qué en Ávila, en Ávila, en la sede de Vox de Ávila, a las 6:30. Yo a lo que voy a hablar realmente es, de lo que voy a hablar es del Valle de los Caídos, que es una consecuencia muy evidente de la política esta tan obscena que supone celebrar las muertes, tanto esta como en Francia la de Le Pen, que es otra de las que ahora que vamos a ver, sí, celebrar propiamente la muerte, y en cambio no respetar el descanso de los muertos. Bueno, pues dentro del marco de la memoria histórica y en lo que es mi tema, que es lo primero que me trajo aquí a este programa, hablaré del Valle de los Caídos y por qué el Valle de los Caídos hay que conservarlo, cueste lo que cueste. Este sábado, en Ávila, pues no se lo puede usted perder. Nos vamos a la habla con Ayuso, porque no... Si nos vamos a la publicidad, Fuster que sigue hablando. Ya intento, pero pasa de mí. Public, hay que hacer la pausa sí o sí. A la vuelta pues, seguimos hablando de esto. José Antonio tiene algo que decir. ¿Ayuso? No. Del Valle. Y nos vamos a Catarroja. Venga. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares. Sabe usted que a nuestras espaldas están los húsares de nuestro maestro y padrino Augusto Ferrer Dalmau, y sobre la mesa el batallón de la Madrina Paz, que empezó con el húsar originario, que es este de aquí, y a partir de ahí, pues todo lo que habéis mandado. Y no voy a hacer el repaso porque se nos come el tiempo, pero a todos, de verdad, mil gracias. También a Francano, que es el que puesta el hermano mayor, que es este señor de gorro, cuyo nombre nunca decimos porque no tenemos dinero para pagar derechos de autor, pero usted lo ve y ya está, y no hay más que señalar, con las tazas customizadas, obsequio también de la madrina. Barbadillo tiene la suya también. Sí, señor, aquí está. está. No, es que esto es una... Bueno, en fin. El tema Franco, nosotros vamos a seguir tocándolo. Eso es muy importante contarlo, pues lo que hemos contado aquí, de la economía, de los ingenieros. Es que esa es la España real, que todo el mundo conoce y que todos hemos heredado. Y también, buena parte,
que hemos perdido. Antes una cosa, y aquí sí que voy a pedir, enseguida entramos en Catarroja, pero aquí sí que me resulta especialmente interesante pedir la opinión de José Antonio Fuster, más que nada por meterle en un lío. Vale. Vamos a ver, la tesis del gobierno es, en el 75 empieza la libertad en España. Bueno, vamos a ver. No. En noviembre del 75 se muere Francisco Franco. Y, según las previsiones sucesorias del régimen, asciende a la condición de jefe del Estado el elegido por las Cortes para ser su sucesor, que es Juan Carlos I de Borbón. Y entonces el aparato del movimiento nacional, es decir, de la columna vertebral del régimen, empieza un proceso de reforma política, con un montón de influencias, de presiones. Bien, eso es un tema para desarrollar otro día. Proceso de reforma al que el Partido Socialista, el Partido Comunista y los separatistas se niegan y proponen la ruptura. Y eso va a referéndum y la sociedad española, muy mayoritariamente, da la espalda al PSOE, da la espalda al PC, da la espalda a los separatistas y vota que sí a ese proceso de reforma. Mucha gente dice, pero no era lo que los españoles querían, lo que pasó después. Eso ya lo debatiremos otro día. El hecho es que ahí empieza un proceso. Antes. Bueno, sí, antes. Yo creo que antes de la muerte de Franco, hasta unos años antes, cuando hay esas, y las actas de la reforma política son evidentes. Todo está ya pensado para que cuando fallezca, cuando muera el general, y ahí haya esa sucesión en la figura de rey Juan Carlos, a partir de ahí se habrá un proceso hacia la democracia. Pero viene de antes. O sea, es el propio régimen. Es el régimen en sí el que decide hacer esa apertura. No hay, por supuesto, por ahí no pasó ningún socialista. Ni uno solo. Comunistas pudo y hubo bastantes contactos entre el régimen y los comunistas. Es decir, ¿por dónde vais a ir? Cañanes nuestros, o sea, no os lo juguéis. O sea, si queréis que vayamos por aquí, tendrá que ser con unas condiciones determinadas. Pero es el propio régimen el que decide hacer eso. Y Franco, el general, lo que yo he leído, desde luego, en los libros de historia, que para historia para los historiadores, que solemos decir, y en alguna entrevista que yo he leído, él dice, van a tener todo lo que quieren. Y va a ser de esa manera, como ustedes quieren. Lo que nunca podrán destruir es la obra que yo he creado, que es la clase media española. Pero el resto va a ocurrir. Franco sabía perfectamente por dónde iba a ir. Es interesante porque cuando se habla de esto, hay que recordar aquí el libro de Guillermo Gortázar, polémico por otra parte, sobre el testamento de Franco y en particular esa frase, ¿verdad?, la de obedecer a Juan Carlos, básicamente. Visto desde hoy, mucha gente identifica el proyecto de transición que mucha gente tenía 72, 73, 74, con lo que ha pasado después. Pero no, hay que irse allá para entenderlo todo, porque si no, evidentemente... Es que Franco quería ver a Rufián en las Cortes. No, joder, Franco no se la quiere ver a Rufián, ¿me entiende usted? Claro, estamos hablando de otro momento. Miguel I de Rivera sí que en las actas... Él dice Miguel se refiere al sobrino de José Antonio que lee la ley, porque defiende la ley de reforma política en las Cortes. Es la ley de reforma política, y a Miguel I de Rivera, que ya se hablaba de muchísimo antes, dice exactamente, en España solamente puede haber dos partidos. Este se tiene que sustentar en un bipartidismo, si no será ingobernable. Sí, pero en ese mismo discurso, Blas Piñar hablaba del más hada estúpido de la reforma democrática, que es como terminaba el discurso de réplica. Y al mismo tiempo Blas Piñar hablaba de tres argumentos: argumento moral, argumento político y argumento jurídico. Un argumento moral: no podemos quebrar el juramento que hemos dado. Argumento político: la ley de reforma, las leyes fundamentales no son la síntesis, no hay una síntesis que se pueda hacer en la reforma, la ley de reforma. Y argumento jurídico: el contrafuero, el contrafuero, que significa que toda esa que hay una coherencia en las leyes fundamentales que está en la ley de principios del movimiento nacional. Luego, si se hacía todas esas cosas, se estaba saltando por encima de la ley. Porque te salías del contexto de los principios del movimiento nacional.
por eso tiene sentido la tesis de Cortázar, por aventurada que sea, de que cuando le fabrican a Franco ese testamento político, que luego estuvo en todos los colegios de España durante años, ahí puesto, ¿verdad?, es precisamente iba a decir la invitación, quizá tratándose de Franco no es el término adecuado, pero en fin, la consigna, ¿vale?, de que obedezcan al rey como le han obedecido a él, permite que todo eso entre con vaselina. No sé tú cómo lo ves. Pues yo creo que el testamento efectivamente influyó mucho, sobre todo en los ambientes militares, porque los generales y almirantes que había en España eran los oficiales jóvenes de Franco durante la Guerra Civil, y entonces ese testamento que manda a los... Bueno, pide, como tú has dicho bien, Franco no pedía, Franco mandaba, porque para eso era generalísimo. Claro. Les ordena a los militares y a los que sirvieron con él, pues al mandar alféizares provisionales, gente como José Antonio Girón de Velasco, falangista, ministro de Franco, que obedezcan a su sucesor, que es Juan Carlos. Y gracias a ese carisma heredado, pues Juan Carlos durante 2 años, 3 años, hasta que entra en vigor la Constitución del 78, tiene casi todos los poderes de Franco, no todos. Franco tenía poder legislativo que no tenía Juan Carlos, y es Juan Carlos el que puede hacer y sobre todo, digamos, proteger a Adolfo Suárez en todos esos pasos que se están dando, algunos de ellos muy equivocados y muy propios de metepatas. Y algunos de ellos, por cierto, que son recibidos como una traición de Suárez a los demás. Y de esto hablaremos otro día cuando hablemos de Torcuato Fernández Miranda y todas estas cosas. Pero hay una cosa, es que me ha recordado el testamento de Franco que estaba en los colegios. Me acabo de acordar, o sea, he tenido esa visión de que estaba en mi colegio ahí colgado en el corcho, la entrada justo a la puerta, y estaba en el corcho. Llegada para mí la hora de rendirme al momento del Altísimo. Y comparecer en tu inapelable juicio. Ahí está. Hay una cosa moral en todo el testamento de Franco que a mí siempre me impresionó, y a mí me impresionó desde la tierna infancia, porque se murió cuando yo tenía 6 años o 7 recién cumplidos, y era que el tipo muere perdonando y pidiendo perdón. Sí, y eso a mí me parece importantísimo, porque es la primera obra de reconciliación que luego da paso a lo demás. Pero es él el que da ese paso, no solamente obedeced a Juan Carlos, sino que me reconcilio, nos reconciliamos todos, si yo perdono y vosotros me perdonáis. Bueno, perdono incluso a los que considerando que se consideran mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Y a mí eso me impresionó desde pequeñito. Pues me impresionó desde pequeñito. No, es que nunca me lo volví a leer, pero me impresionó ese tipo. Y luego pues lo atas, lo hilas, lo tal, y luego dices, pues lo que dije yo el otro día en la rueda de prensa en portavoz nacional, y dice, bueno, el que quiera hablar bien de Franco, que hable bien de Franco, el que quiera hablar mal de Franco, que hable mal de Franco, pero conmemorar la muerte de un anciano en la cama es tan absurdo, es tan sórdido. Es sórdido, la palabra es sórdido, efectivamente. Y además es el fracaso absoluto de la izquierda en acabar con Franco. Y, bueno, este señor efectivamente se muere en la cama de puro viejo y rodeado de la admiración y del cariño de docenas de millones de españoles, que la ONU guardó un minuto de silencio por él. Temas para esta sección, para las semanas sucesivas. Yo os voy a pedir que lo mandéis, luego me riñen, pero da igual, al Club de Amigos, al correo del Club de Amigos, que es club@eltv.eu. Quiero recordar que es el correo del club, ¿verdad? O sea, que por ejemplo, ahí está. Club de Amigos. clubdeamigos@clubdeamigos.org. Ostras, lo han cambiado. Menos mal que lo han sacado. Muchas gracias, porque así que se me ha ido no sabía que lo habían cambiado. Sí. Bueno, clubdeamigos más fácil y pavo, hasta yo me voy a acordar. clubdeamigos@clubdeamigos.org, porque hay muchas cosas de las que hablar. ¿Qué era el PSOE entonces, por ejemplo? Nada. ¿Qué pasó con el PSOE después de la Guerra Civil? Es muy interesante contarlo. Si realmente era partido único monolítico el franquismo, no, ¿qué eran las familias? Esto es muy importante contarlo. ¿Qué eran las leyes fundamentales y para qué sirvieron? Cuando empieza la transición, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es el papel del Partido Comunista? Que es crucial en todo esto. O sea, hay muchísimas cosas de las que hablar y me parece que es muy importante hablar y contarlas, ¿no? Y también, por supuesto, de cuando se pudieron sacar las mujeres una cuenta corriente por sí mismas, cuando se legalizó la homosexualidad en España y si se persiguió, y todas esas cosas que nos han contado también dentro de Barahunda.
de mistificaciones. De que no se podía salir de España. Que no se puede ser. ¿Cuánto daño ha hecho la serie esa de Cuéntame? Yo una vez la vi 2 temporadas y me acuerdo que me volví a mi madre, y aún entonces una señora pues, de cierta edad, y le dije, pero esto fue así. Me dijo, yo no tengo ningún recuerdo de que esto fuera Es así. muy interesante, porque esa serie, como luego otras que han aparecido, luego, si os acordáis, hubo una época en la que se puso de moda hacer culebrones ambientados en la España de los 40. Sí, hombre. O sea, Todas las de Almodóvar. Cuéntame, usted ve las primeras temporadas y dice, sí, pues esto básicamente es lo que yo viví, las primeras temporadas. Luego ya empieza a variar, y empieza a variar con un objetivo muy claro, que es explicarle a la generación de españoles que vivió el franquismo que la realidad no fue lo que ellos vivieron. Exacto. Que la realidad es lo que ellos les van a contar. Que aunque no les parezca, sufrieron muchísimo, porque era un infierno. Claro, mire, ¿sabe usted qué pasa? Que eso se lo están diciendo a gente que entonces tenía 18, 20, 25 años, y a los 18, 20 o 25 años, salvo que vivas en un gulag, pues la vida es maravillosa. Porque eres joven, fuerte, las chicas te miran, o los chicos, encima de una posibilidad que tenías trabajo, podías construir tu vida. Claro, así que tienen que exagerar el discurso. Se fumaba. Y dicen, no, te podías... Fumaban en los bares, se fumaba, en los bares. Celtas y cosas así. En fin. Podías comer cigarrillos ahí. Como decíamos aquí, el PSOE en ese momento estaba en el escape room. Efectivamente. Buscando Oye, de todos los datos que ha dado Lino Camprubí, yo me quedo con la expresión metavillano para Franco. Sí, a mí me gusta. Metavillano. Oye, hay que hacer también una subsección de el metavillano. El metavillano. En fin, señores, bueno, que yo antes... Joder, se nos está yendo el programa hoy, pero es que este tema, mire, vamos a ver. Aquí nos gusta hablar de lo que habla la gente en todas partes, ¿sabe usted? Y yo he visto conversaciones de gente más mayor que yo, incluso, ¿verdad? Hablando del asunto este de Franco. En mi barrio, cuando yo tenía 15 años, la vida no era así de gris, no, más bien al revés. De hecho, yo, de pequeño, me pongo, yo también, pero hablo de ese señor, ¿verdad? Podía jugar en la calle. Mis nietos no pueden jugar en la calle. A mí a las 9 en casa me decían. Y el Con tío 6 iba con a seis las 9, años. A las 9. Con 6 años me decían a las 9 en casa a cenar. Bueno, que 6 se nos años. está yendo la olla Y ahora totalmente. las madres ya no llevan a sus hijos al colegio, los escoltan. Es verdad, totalmente. En fin, a Catarroja, vamos a Catarroja y luego a la Publi, pero a Catarroja hay que ir. ¿Por qué? Porque ha estado Jesús García Conde haciendo de paje de los Reyes Magos, entre otras cosas. ¿Cómo está aquello? Vamos a ver imágenes. Imágenes que ha traído, imágenes que ha grabado él con su móvil, ¿eh? O sea, esto es lo que, cómo está aquello allí. Cuéntanos. Pues esto no lo he grabado yo, esto es de un equipo donde está Pablo Gasca, Juan Rosón, que es el artista que está grabando todo esto, este es un servidor de ustedes, y aquella es Teresa, que es una señora estupenda que vive en Catarroja. Este es Farinós, que es el que ha instalado el termo a ese otro señor, que es Alejandro, que es un colombiano, que nos ayudó a limpiar la casa de Teresa que está enfrente. Todo esto es lo que hicimos el día 3 de enero. Nosotros dijimos que, vamos, Revuelta más bien, yo soy objetivo porque no siendo de Revuelta... Espera, tiempo. O sea, 2 meses y pico después de la tragedia, tienen que ir propios gente de por ahí a limpiar las casas de la gente. Bueno, nosotros fuimos a limpiar la casa, fuimos en su momento en noviembre. Lo que pasa es que Da nosotros... igual, mejor me lo pones. O sea, es que me parece alucinante. Pues sí, pero hay que ir. Nosotros fuimos, ya digo, en noviembre a limpiar las 2 casas, tanto la de Alejandro como la de Teresa. Hicimos esos lazos de afectos que hay en esa familia extensa que es, desde mi punto de vista, la patria, y también abarcando esa patria hispanoamericana, visto que tengo yo aquí la Cruz de Borgoña, y nosotros nos comprometimos, Revuelta se comprometió, yo con ellos, a que íbamos a visitarlos en Navidad, y después de visitarlos en Navidad, si veíamos que tenían alguna necesidad, cubrirla. Y Alejandro tuvo un hijo el día 25 de diciembre, igual que yo, nació el mismo día que yo, pero 48 años después. Pero que la mujer nos la encontramos embarazadísima cuando estábamos limpiando todo el taller en el que trabajaban. Dijimos que volveríamos en Navidades, y en Navidades volvimos a hacerles un regalo a los 3. Igual que a hacerle un regalo en su momento a Teresa, y unos días después a instalarle un horno a Teresa para que pudiera hacer el socarrat, o como se llame. Lo dice de una manera, yo no sé muy bien lo que está diciendo, pero sé que está muy bueno. La rosechat, hombre, la rosechat. Y El que... La rosechat.
Algo No, así. no, vale. Bueno, no sé, es como una palabra que no sé muy Vale. bien. Bueno, y Alejandro no tenía agua caliente en su casa para bañar a su chaval y nosotros le hemos puesto un termo para que lo pueda hacer. Y esto es lo que ha hecho Revuelta. Es decir, cuando se habla de revuelta y se le adjetiva con todas esas formas que vemos en los periódicos, lo que está haciendo realmente Revuelta es esto. Sí, nosotros veníamos de hablar de la época de Franco. En la época de Franco se hace el desvío del Turia que Sí, ha hecho claro. que ha hecho que este mismo drama no se haya multiplicado por 30.000 en Valencia. Yo te digo una cosa, precisamente el hecho de que haya salido espontáneamente, porque ha sido espontáneamente, en todas partes, lo que fue la riada del 57 y el cauce del Turia, es lo que ha hecho que automáticamente cientos de miles de personas, que Franco era un señor gordito que estaba dándole la mano a Hitler y no tenían más idea, ¿verdad?, ha dicho, ahí va, pues no era eso, ¿no? Y creo que en buena medida la reacción sobreactuada del gobierno tiene también que ver con el hecho de que hayan captado que de repente haya un cambio sobre un tema en el que pensaban que habían ganado y que va. Yo creo que sí. De hecho, esa efectividad de los ingenieros de Franco, puestos a unirlo todo, que hicieron el cauce del Turia, ese patriotismo efectivo que en su momento demostró el franquismo, ha ido recorriendo el camino hacia atrás, hacia un patriotismo afectivo, hacia todo aquello que rodeaba al franquismo, que ha hecho despertar a esos jóvenes, para que cuando hablen, para que efectivamente que los que quieran hablar bien de Franco, que hablen, y los que quieran hablar mal, que se informen. Eso también está bien. Eso Mira, una cosa que ha dicho nuestros libros. Jesús, has mencionado a Juan Rosón, a nuestro amigo Goku. Sí, es el Y que ha hecho los vídeos. Ya por eso, yo le conozco bien y le tengo muchísimo cariño. Además es un tipo excelente. Aparte, por cierto, nieto de Juan José Rosón. Así. Sí, que le hizo a mi hermano La vida imposible, por cierto. Pero, Sí, pues mira, porque ¿me has era de perdonado? parte Fuerza Nueva. Pero es que eso es lo que, Pero eso es la que ha unido ¿Le has todo perdonado? Hombre, es que con Juan siguiendo Rosón es siguiendo el tal- mandato. A ver, ahora acaban de entrar en código personal y aquí ya no se entiende. No, antes quería decir una cosa de Goku. Goku Es un fenómeno. Goku es un fenómeno, Sí. pero Goku, la experiencia valenciana, le ha puesto otra mirada diferente. ¿Qué edad tiene? 25. Claro, es que ese es el tema. Pero se le ha puesto una mirada diferente. O sea, Juan es un tipo excelente, además muy formado y se está formando, Sí, además, sí. es BICEP y es un tipo muy notable. Pero se le ha ensombrecido un poco la mirada. O sea, cuando digo ensombrecido la mirada significa que ha visto... Sí, has visto el sufrimiento. Ha visto el sufrimiento y ha visto lo que es evidente por todas las conversaciones que tenemos, ha visto el Estado fallido. Sí, sí. Y eso le está marcando de una manera muy profunda a un tipo de 25 años. Y eso es una desgracia. Pero al mismo tiempo, que haya gente como Juan Rosón Eso nos está reconcilia con una generación de la que se dicen también muchas cosas. Ahí había dos chicas mucho más jóvenes que Juan Rosón, bueno, mucho no, debían tener como 20 años, iban estudiando en la furgoneta unos apuntes de Derecho. Yo iba a lo mío, estaba Gasca y estaba Rosón y estaba Manuel Méndez. Pero lo que quiero decir con lo de Rosón es que él, que viene de esa parte UCD y yo, que vengo de la parte Fuerza Nueva de mis hermanos, pues todo esto y el habernos olvidado también de esa parte ha unido a Juan y a mí de forma inmediata. O sea, y es que es así. Exacto. Es Y no le vas a poder engañar. No. A Juan, o sea, nadie le va a poder engañar. Él lo ha visto con sus propios ojos. Ya puede venir Pedro Y Sánchez para los con que todo su tenéis la francoveo. edad de este muchacho, os contaré que Juan José Rosón fue uno de los grandes nombres de los jóvenes del movimiento nacional, como Martín Villa, Suárez, etcétera, criados a los pechos de Luis Herrero, tejedor, padre de Luis Herrero, locutor de radio, fallecido, malogrado en un accidente de tráfico, y que fue uno de los que hicieron de hecho la transición como ministro, Juan Rosón como ministro de Interior, y en una época especialmente dura, cosa que hay que contar porque la gente no sabe con frecuencia de lo que estamos hablando. Sobre todo cuanto más baja la edad de todos los que estáis ahí, que os lo estoy viendo. Bueno, oye, enhorabuena por el trabajo, ya lo seguirás contando. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta vamos a ver lo que hay, antes de que llegue... Lo va a elegir Fuster, como el que se tiene que ir temprano por lo de la calabaza y la carroza es él. No, el vestido de princesa, tú. Vale, no que es perdón, calabaza. vale, bien, por el vestido de princesa. A la vuelta Guapa. vamos a hablar de lo que Fuster quiera, venga. Tonta. Estamos de vuelta y José Antonio Fuster ha decidido que hablemos de lo que vamos a ver. O sea, esto es que hay que contarlo, es una salvajada. O sea, hay que insistir todos los días.
que ayer el Parlamento, ayer o anteayer, ¿cuándo fue? No sé, fue el miércoles o el jueves. El Parlamento británico decide no investigarlo. O sea, es para no creérselo, hay que ser... Iba a decir hay que ser inglés, pero no lo voy a decir. Y luego le explicaré a esta gente por qué no lo voy a decir. Bueno, mire, es un horror. O sea, hay que contarlo todos los días. Porque esto puede pasar aquí. Va a pasar aquí. Esto. Vamos a verlo. En Reino Unido han saltado todas las alarmas. Aproximadamente 1.400 menores sufrieron abusos sexuales entre 1997 y 2013. Ha vuelto a salir a la luz porque se acusa al actual primer ministro británico Keir Starmer, jefe de la Fiscalía entre 2008 y 2013, de no investigar los hechos y dejarlos pasar, además de diferentes informaciones sobre denuncias de lo ocurrido. La supuesta red de explotación sexual era dirigida mayoritariamente por pakistaníes, que captaban a las menores en las puertas de los colegios y posteriormente las violaban. Las informaciones apuntan a matrimonios forzosos, prostitución e incluso asesinatos, principalmente en las zonas de Rotterdam, Rochdale y Oxford. El silencio de las autoridades ante tal aberración se debe a que tenían temor de que hubiese un estallido racial. ¿Y qué ocurre con las víctimas? Hay una presión social para que se investiguen los hechos con más precisión y sin ocultar información. La operación Stowfoot, una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen sobre Abusos Sexuales en Rotterdam, ha condenado a 36 hombres, en su mayoría pakistaníes. Las autoridades británicas afirman que es la mayor investigación policial sobre explotación y abuso sexual infantil no familiar en el Reino Unido. Existen informes, elaborados algunos de forma anónima, otros por académicos, como el de Alexis Jay, expresidente de la Comisión de Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil, donde indaga los hechos ocurridos en Rotterdam. En el documento exigía al gobierno implementar reformas de protección a los menores y establecer nuevas investigaciones. Otros informes, como revisión independiente de la eficacia de las respuestas interinstitucionales a la explotación sexual infantil en Manchester o explotación sexual infantil por redes organizadas, analizan lo ocurrido. Una de las redes de abuso sexual infantil conduce a la investigación de una niña desaparecida que fue supuestamente descuartizada y convertida en kebab. 2 juicios han celebrado para sacar a la luz lo que le ocurrió a Charlene Downs el 1 de noviembre de 2003. A día de hoy no se ha desvelado lo ocurrido. Las organizaciones de abuso sexual presuntamente están lideradas en su mayoría por musulmanes. En 2018 ya se pidió en la Cámara Alta poder hablar de lo que estaba pasando. We seem to be looking at millions of rapes of white and Sikh girls by Muslim men, only 222 of whom have been convicted since 2005. Can we talk about Islam without being accused of hate crime? Bueno, es horroroso. No, no podemos. Contestando a la pregunta, no. Contestando a la pregunta que acaba de hacer el Lord, ¿podemos hablar del Islam sin que nos acusen de delitos de odio? No. Contestando a la pregunta. Contestando a la pregunta. No podemos. No podemos ni aquí, ni allí, ni aquí. Sí, exactamente. Pero es que es difícil. O sea, si uno hubiera tratado de imaginar una situación fantástica, ¿verdad?, en la que poder sintetizar narrativamente toda la hipocresía del antirracismo occidental, habría podido imaginar esto, y resulta que no es fantasía. Es que es verdad. Es terrorífico. Y cuantos más elementos han ido saliendo... Esto es una cosa que se ha inventado Elon Musk contra la... No. Cuantas más informaciones han ido saliendo sobre la implicación directa de altos cargos del gobierno británico, de la policía británica, etcétera, de la justicia, en el ocultamiento de esto, pues más terrorífico ha ido siendo todo, ¿no? Hay víctimas hablando. Hay víctimas hablando, pero lo más terrible de todo, hay gente que está diciendo, esa izquierda absolutamente estúpida, está diciendo, eso son cuestiones antiguas, 2005, 2010, eso es antiguo. Hay víctimas que están hablando hoy, y hoy la policía está llamando a las víctimas para decirles que dejen de hablar de eso. Joder. Está ahí, y Elon Musk, que además lo está sacando también en X. ¿Os imagináis? Una víctima de unas... Pedro en la pausa ha narrado un caso, o sea, los casos como lo que hacían con esas niñas blancas, por cierto, que tenían que ser blancas, no podían ser musulmanas, ni podían ser negras, no podían ser... Algunas eran Sikhs también. Sikhs, bueno, claro, lógicamente, ahí sí lo entiendo, mira. Cuando dicen... Lo que ha contado Pedro es irreproducible. Aquí, además, no solamente porque estamos, sino porque iría a la sensibilidad de muchos. Lo que pasa es que quizá ha llegado el momento de empezar a herir sensibilidades, que es lo que deberíamos hacer para alertar de que los bárbaros y las bestias viven entre nosotros. Pero que
lo que ocurrió hace 15 años o hace 10, es evidente que sigue pasando, pero lo que es increíble es cómo el poder político y el poder policial, en este caso, que depende, por supuesto, del poder político, tratan de silenciar a las víctimas. Y solamente un caso más. Hay musulmanes pakistaníes condenados a 6 años, que ya están en la calle, que salieron en 3 años, por ahí. Pero el otro día, ¿os acordáis? En Southport hubo un apuñalamiento masivo de un hijo de ruandeses, que por supuesto dijeron todos los medios que era un británico apuñala. Bueno, sí, vale, pero hijo de ruandeses. Y entonces no dieron la identidad porque era menor. Bueno, el tipo acuchilló a 10 niños, murieron 3, entre ellos una niña de 10, 9 y 7 años, entre ellos una niña portuguesa, y un taxista de Southport que dijo, la mezquita, para los que lo quieran saber, la mezquita de tal está ahí. Y puso el nombre, o sea, puso la dirección en Twitter entonces o en redes sociales y lo volvió a poner y lo volvió a poner y lo volvió a poner como unos graves disturbios cerca de la mezquita y policías fueron agredidos, hubo enfrentamiento entre los británicos, los ingleses de verdad y la policía. Al tipo le han caído 7 años y medio. 7 años y medio, es decir, 1 año y medio más que a un musulmán pakistaní que ha violado repetidamente, primero drogado, a niñas blancas y algunas sikh. Sí, pues ese argumento de que de esto hace ya mucho tiempo y de que hay que mirar al futuro, también se está repitiendo en España. También los progres están diciendo lo mismo cuando unas horas antes se han licuado con los homenajes o con el recordatorio de la dictadura franquista. O sea, para lo que hizo Franco no hay ningún tipo de plazo, no hay cancelación. En cambio, para lo más reciente, sean los crímenes de ETA, o sean los crímenes de estas bandas de pakistaníes, sí, hay que hacerlo por el bien de la convivencia. O como dicen en España, no, es que Bildu está ayudando a un gobierno progresista a hacer mejor la vida de la gente. Bueno, el otro día me preguntaron en rueda de prensa, y yo voy a hacer esta pregunta a Jesús, fíjate, porque sé que Jesús me va a contestar. ¿Dónde están las feministas? Yo lo dejo ahí. Hay que decir, ahí voy a contestar yo, hay que decir que Paula Fraga ha salido diciendo, las feministas estamos aquí, pero es que Paula está sola, hija. La feminista tiene mucho mérito lo tuyo, pero eres consciente de la situación. Pues no está en ningún lado. Ahora, hay que... fíjate que he repasado también la gente que está condenada simplemente por tweets. He visto el caso de Tyler Kay y Jordan Palour, 38 meses de prisión por llamar a la reacción ante la inmigración masiva. Tommy Robinson en prisión desde octubre del 2024. Pero esto no pasa en la China comunista y en un régimen comunista y pobre. Pasa en el paraíso del capitalismo. Que eso a lo mejor también hay que decirlo. Es decir, que para encontrarte con una tiranía, que es lo que es el gobierno contra el pueblo, se puede hacer en pleno, rodeado de toda clase de bienes. En una atmósfera supuestamente liberal. Y esto es muy interesante y yo creo que vale la pena hacerse la pregunta. Es decir, es lo que yo contaba en mi artículo de Gaceta este martes, y perdón por la autocita, pero ya no me da vergüenza nada. Vamos a ver. Estaba muy bien, hombre. Estaba muy bien. Cuando el poder se pone moral, normalmente es para envolver algo. Aquí, este antirracismo de oficio, ¿verdad?, del poder en Europa del último medio siglo es para envolver exactamente qué. Porque medio siglo después lo que hay es un pueblo machacado, que es el pueblo europeo en general. Luego hablaremos del caso Le Pen y cómo ha estallado. Para envolver, contándoslo. Ayer estaban con la cosa de ¿dónde llevan los menas? ¿Por qué leches hay que traerlos aquí? ¿Joder, que se vayan a su casa con sus papás? ¿No? Contadnos qué hay dentro del envoltorio, porque si no todos pensaremos lo mismo. Un negocio fabuloso. Ahí estamos. Sois siervos de la globalización de la mano de obra, simplemente para favorecer más al capital. Y como denunciaba Bernie Sanders, ¿quién me iba a decir a mí que va a estar citando a Bernie Sanders, verdad? Yo acabo de quedarme a cuadros. Sí, pues al final, ¿qué es la...? No, ya. ¿Qué es la inmigración? Pues una forma de depauperar al proletariado autóctono. Está claro. Yo lo pusiste en Twitter, ¿no? Porque yo creo que sí que lo repliqué, en fin. Bueno, dentro de todo esto saltó el tema de Elon Musk y es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque es verdad que, vamos a ver, o sea, él tiene todo el perfil del filántropo rico anglosajón, ¿para qué nos vamos a engañar? Los conocemos desde hace mucho tiempo.
Lo que pasa es que este defiende las cosas exactamente contrarias a las que han defendido todos los demás. Por ejemplo, ahora se ha puesto a defender la natalidad y a denunciar la reducción de la natalidad en todo Occidente, por ejemplo. Bueno, él ha sido una parte muy importante de todo este asunto de Rotterdam, fundamentalmente porque ha puesto no solo su red social, sino su propio nombre, ¿verdad?, a disposición de contarlo. Y la Unión Europea le ha montado una bronca formidable porque ¿cómo se le ocurre, verdad?, con lo que se quiere en este pueblo a Furner? Bueno, y la respuesta ¿cuál ha sido? Pues ahora voy a entrevistar a Alice Weider, a la Alternativa por Alemania. Nosotros los que hablamos en clave, ¿eh? ¿Has visto? Sí, joder, parece que no es poco, ¿no? Ya, pero bueno, no. Fulkner. Hay que decir Fulner como Fulkner. Efectivamente. Elon Musk, esta es la historia. Elon Musk. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha decidido zambullirse de lleno en las turbulentas aguas de la política europea. Desde hace varios días, el magnate estadounidense pide a través de su red social, X, la excarcelación de Tommy Robinson, un líder agitador ultraconservador encarcelado desde octubre por desacato y que lleva denunciando desde hace años los escándalos en torno a las miles de violaciones a menores británicas. Un tema donde el empresario de Estados Unidos aprovecha para alzar la voz contra los más de 1.400 casos de violaciones producidas por bandas organizadas y en su mayoría formadas por personas de origen pakistaní. Esto ocurrió hace más de 10 años en diversas localidades británicas ante la negligencia y falta de respuesta de la policía y de las autoridades políticas. Y por ello Musk ha puesto en el punto de mira al primer ministro británico, Keir Starmer. El líder laborista engloba los objetivos de la cruzada anti-woke que Musk lidera desde Estados Unidos: aumento migratorio y políticas progresistas. Y le achaca que mientras él estaba al mando de la Fiscalía de la Corona, dice Musk, trató de ocultar, según él, el mayor crimen de la historia de Reino Unido y de acercar, dice Musk, al país a una guerra civil. Mientras ocupó ese cargo, Starmer ordenó varios procedimientos, pero de momento el premier británico no ha contestado de forma dura a Musk. Según los expertos, por temor del poder que el empresario pueda tener en la nueva administración estadounidense, el mayor aliado de Reino Unido. Los que sí han salido en tromba a defender al líder británico han sido el presidente francés, alemán y la Unión Europea. Desde París, Emmanuel Macron le acusa de injerencia, al igual que su homólogo alemán, Olaf Scholz. Un término, el de injerencia, que desde Bruselas aún no citan, pero amenazan a Musk. El funcionamiento de esa plataforma tiene que ser neutral, dicen desde Bruselas. Musk se ampara en la libertad de expresión, pero poco o nada se pronuncia sobre la prohibición de su red social en China, potencia rival de Estados Unidos en los años venideros. Este bombardeo de acusaciones llega en pleno debate sobre las redes sociales y los procesos electorales en la Unión Europea. Hace unas semanas, Rumanía anuló unas elecciones sin pruebas concluyentes de que las redes sociales aupasen al poder al candidato prorruso, dicen varios analistas. Y en las últimas horas, para añadir otro jugador a la partida, el líder de Meta, Mark Zuckerberg, da ahora el paso de cancelar un programa de verificación y sus redes sociales utilizarán las notas que ya se usan en la plataforma X, uniéndose así a la línea contra la censura que lidera Musk. Pedro Sánchez ha visto rápidamente dónde iba el asunto y estaba en Franco, y de repente oye por ahí Elon Musk, y se da la vuelta y dijo esto. Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. De hecho, los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo, como quien dice. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania, en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Yo estoy convencido de que hay gente que esto se lo cree. Ya. O sea, incluso más que lo de Franco. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para develar la barbarie. Mira, por alusiones, Fuster, porque es una alusión a Vox. No, lo que ha habido yo creo que son 4 delitos de odio.
perseguibles de oficio por la fiscalía en todo ese discurso. Pero las dices de por este hombre. alusiones cuando se habla del hombre más rico del mundo, ¿no? Te habla por alusiones de decir Princesa. que la tercera fuerza política de Europa. Y ojito que yo creo que ya estamos apuntando a ser la segunda y algún día, desde luego, seremos la primera. Pero no hay o sea, este hombre no sabe ni siquiera lo que es el fascismo. No sabe ni siquiera lo que es el nazismo. No tiene ni idea de absolutamente nada. Etiquetar a unas fuerzas patrióticas con estas etiquetas absurdas, completamente de modé, completamente con un presentismo barato, repugnante, y hacer un discurso, desde luego, de odio. Este sí que es un discurso de odio que enfrenta y que divide a los españoles y al resto de los europeos, diciéndonos que estas fuerzas son fascistas. Bueno, es que no... Claro, un tipo que... ¿Qué le vamos a decir? Lo único que podemos decirle a este tipo es que le deseamos una estancia breve en el banquillo de los acusados, o sea, que el juicio sea rápido y que todo eso. Porque es que no hay nada más. Detrás de todo esto, cuando él dice Elon Musk, y además es que... pero cuidado, que hay cosas que calan, tú lo has dicho, hay millones de personas que se lo creen. Hay cosas del discurso de Sánchez que nadie compra, pero hay otras que sí que compra. Entonces yo ayer escuché en el telediario de Antena 3 hablar del multimillonario varias veces Elon Musk, en el telediario de Antena 3. Es decir, la equiparación, o sea, simplemente ya le etiquetamos como multimillonario, con lo cual malo y perverso, que quiere tal. Y los tipos eran los mismos tipos que se ponían de hinojos, se arrodillaban ante Zuckerberg. Y Bill Gates. Y Bill Gates. Y George Soros. Estos son los tipos que ahora dicen que un tipo que tiene pasta no puede decir la verdad. Y lo que está haciendo Elon Musk, y ese es el problema. Elon Musk, y eso es muy interesante, viene del otro lado. Es decir, él estuvo en este lado. Él estuvo en sus comienzos en esta idea woke, menos woke de lo que es ahora, tal, pero una idea pues, muy etérea, muy de todo el mundo happy, de nos damos la mano, John Lennon, o sea, cogemos esas cosas. De ahí viene Elon Musk. Es más, el tipo fue un conspicuo en un momento dado demócrata, se supone demócrata estadounidense, aunque el tío sea sudafricano. Y cuando señala Elon Musk, está señalando a una persona que ha comprendido perfectamente, que ha visto la realidad con sus ojos, que no le ha gustado y que sabe que por este camino vamos hacia la perdición. Es un camino a la perdición. Y Elon Musk pone una red social que, por cierto, y lo puso el otro día, cuando se llamaba Twitter y era del Jack y de todos los woke del mundo, el sesgo era de un 68% izquierdista contra un 32%, vamos a llamarle, derechista. Ahora el sesgo, o sea, el balance entre nosotros auditado, está en un 51-49, 50-50, o sea, está en la mitad. Ellos no consienten eso, ellos tienen que tener la supremacía. Es lo mismo que Zuckerberg en Facebook o en Meta, como lo llamen. Zuckerberg busca unos verificadores, por cierto, Neutral y todos los demás, que cobraban una pasta por verificar. Pero ahora les quita esa verificación y dice, a partir de ahora, notas de la comunidad. Y las notas de la comunidad suelen ser muy perfectas. Es decir, la gente, imagínate que alguien habla de cualquier cosa y Pedro Fernández Barbadillo pone una nota a la comunidad. Si le siguen otros muchos en esa nota de la comunidad, se quedará como una verificación perfecta de que esto no es así. Esto, si usted no está familiarizado con las redes, le explico en lo que consiste. Hasta ahora, lo que sabía usted en Facebook, muy particularmente, y en Twitter, cuando era Twitter, es que tú publicabas algo y siempre había alguien por ahí que te denunciaba como fascista, cominillos, no sé qué, y te cerraban la cuenta. Siempre. El sistema X, el de Elon Musk, consiste en, si tú sacas algo que alguien piensa que es un error, que es falso, que es no sé qué, que es insultante, puedes escribir debajo, eso es la nota de la comunidad, esta es una información incorrecta porque tal y tal y tal, y tú que lo has publicado, te lo tienes que comer o la contestas, pero ahí se queda. Que me parece, mire, es la aplicación cibernética del derecho de rectificación en toda la vida. Exacto. Y pues es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que con estas notas de la comunidad, que hay que apuntarse a ello, tienes que presentarte, claro, estas no se pagan. Y claro, los verificadores en España, en Estados Unidos, en Francia, los fact-checkers,
estos no tocan una tecla gratis. Entonces, si Zuckerberg dice que va a prescindir de los verificadores, ay amigo, ¿cuántos se van a ir al paro o cuántos van a dejar de comer caviar todos los fines de semana? Y de todas maneras es que se queja la izquierda todo el día, macho. Pero no se habían ido Es que si no, no sería de izquierdas. Pero no se habían ido a Blue Sky una otra red, no sé qué. Nos dijeron, nos vamos a Blue Sky, Twitter o X, lo que sea, es un pantanal de fascismo. Inframundo. Pues iros, opa, Also Yogi, venga, por el caminito. Pues no se va nadie. La última idea de Pablo Iglesias ha sido hacer una red social pública para frenar a Elon Musk. O sea, ¿no podéis hacer nada sin que os lo paguemos los demás? De verdad, ¿Una red pública? Una red social pública. Ah, lo ha pedido. Sí. Ah, creí que lo había hecho. No, lo ha pedido. En este momento he dicho quién ha puesto dinero. En fin, ¿Qué comunidad autónoma ha puesto dinero? Uy, nada, la voy a callar. No, en fin. Bueno, mira. No des idea. Usted no sabe esto porque es muy joven, como dicen en Twitter. Pero desde en torno a la época de las primaveras árabes empezó a funcionar a toda marcha una cosa que se llamaba Media Lab. Media Lab era un intento, a lo mejor es casualidad, pilotado por el hermano del director de la CIA, ¿verdad? ¿Qué casualidad? Negroponte era el nombre. Vale. Para promover la ciberactividad muy fundamentalmente en los países árabes, que aquí montó su chiringuito que estuvo pagando, creo que en la calle Prado, el Ayuntamiento de Madrid, pero una cantidad brutal de dinero. Me parece que fue Ana Botella, que en su momento quien le cortó el grifo. Estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿verdad? Y no sé qué más ha pasado con eso, pero sí sé que ese ejército invisible de ciberactivistas sigue funcionando. Y aquí todavía estamos esperando que nos digan en qué consisten los 25 millones de euros que todos le pagamos a una cosa que se llama Fundación Cibervoluntarios, que nadie sabe lo que es. Es alguna cosa muy Agenda 2030. ¿Para qué están ahí? ¿Para qué les paga usted? Bueno. ¿Y para qué está esa Agencia Española de Inteligencia Artificial, que no tiene ni página web? No tiene ni página web, pero ya tiene empleados cobrando. Y los sueldos estos de 50 y tantos mil euros. Sí, señor. Hoy qué lástima que te tengas que ir, Fuster. Está ya la carroza en la puerta con el traje de... para que se quite. Ya lo siento, de verdad. Ya lo siento. Una lástima. No, en fin. Dinos algo de Jean-Marie Le Pen, anda, antes de ponerte un compromiso, antes de marcharte, que es el tema que vamos a tocar enseguida. Pues yo me he leído el primer tomo de su biografía, publicada en Homo Legens. En Homo Legens, sí, o Hijo de la Nación. Hijo de la Nación. Y me quedé con unas ganas tremendas. Un libro muy sincero. Me quedé con unas ganas tremendas de la segunda parte, que era la que más me interesaba. Ciertamente. En esa primera parte yo lo que me encontré es la biografía de un hombre libre. Un hombre solo y libre, que es muy difícil estar solo y ser libre. Bueno, pues él lo consiguió. Es verdad. A un coste evidente. Eso sí, con un chateau, pero a un coste evidente. El chateau, que efectivamente fue una... A un coste evidente. Vamos a hablar enseguida de él y de lo que significó antes, y ya para despedir a José Antonio, yo no le meteré en más líos, pero solo dos cosas. Alternativa por Alemania no son los herederos del nazismo. No, para nada. Es un partido complejísimo, o sea, muy complicado. Si son herederos de algo, es de la Revolución de 1848. O sea, yo he visto con este ojo que sabe comer la tierra a Frauke Petry en Coblenza cantando una canción de la Revolución del 48, de 1848, acompañada al piano, ¿verdad? Ahí ha entrado todo el descontento, pero sobre todo ha entrado el descontento de la parte este de Alemania, claro, que es la gente que por haber sufrido larguísimos años una dictadura feroz, como fuera del comunismo de Alemania Oriental, pues no tiene mucho complejo de que le vayan a llamar nada, y saben identificar perfectamente lo que es un régimen totalitario. Claro. En cuanto a la señora Weidel, es lesbiana, lo ha dicho por activa y por pasiva, está casada con una señora de Sri Lanka, o sea que no se ha ido a buscar una nórdica, una valquiria, de las que cuyo cráneo hubiera analizado el... Pero no les diga, Günther era aquel. Sí, bueno, no les digas. O sea, había un médico catalán que también lo hacía. Sí. El doctor Robert. Bueno, o sea, estos son los personajes. O sea, que estamos en el año 2025.
En cuanto a Austria, también salía, creo que era en La Secta, ¿no? Donde decían que el país donde nació no sé Hitler. qué, vamos a ver. Ese es un gran éxito de los austríacos, ¿eh? Sí. Haber convencido a todo el mundo de que nació en Alemania. Sí, eso es verdad. Bueno, el Partido por la Libertad ya ha gobernado en Austria. Y con no los es nada nuevo. socialistas. El propio líder al que ahora se le ha encomendado formar gobierno ha sido ya ministro del Interior en Austria. No les digas eso que les revienta la cabeza. Está ya. Claro, o sea, es que estamos. Ahora el problema lo tiene la derecha blandita, que va a tener que volver a llamar al que en su día llamó para frenar al Partido de la Libertad, que es Sebastián Kurz, ¿no? Que era un tipo muy echado para adelante, además un líder muy carismático, y al que echaron. Le echaron por corrupto. Sí. Por pagar con dinero público encuestas del partido. Ya ves tú. ¿Qué o sea, dices? Fíjate, o sea, que ya ves tú, ya ves tú. El propio Kickel se llama, el líder de FPO, o sea, del Partido por la Libertad, tuvo que dimitir, fíjese usted cómo son en Austria, tuvo que dimitir por un escándalo de corrupción que no era suyo. Él no tenía nada que ver, pero era de gente de su partido. Es que hay países que son así. Yo siempre recordaré, cuando estuve en Viena hace muchísimos años, es verdad, pero una cosa que me dejó impresionado era cuando ibas a comprar el periódico el domingo por la mañana, que no había nadie, solo había unas bolsas con una hucha, ¿no? Y las bolsas abiertas, por supuesto, y nadie vigilando. Entonces tú llegabas allí, llegabas a sacar los chelines, los metías en la hucha, te cogías el periódico y te marchabas. Y a nadie se le ocurría ni robar los periódicos, ni robar los chelines, ni nada. O sea, es que hay países que eran así, porque en eso en Austria ya no se puede hacer. Y no ha sido por el cambio climático. ¿No, verdad? No. En fin, José Antonio Fuster, ahora venga, largo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, maestro, de verdad, Nada, por un estar aquí placer. esta noche con nosotros. En Qué fin, a ver tontería. si... Qué tontería. Sí. El próximo jueves volvemos. Pues si es posible... Viernes. Sí, si es posible. Viernes, Si es jueves o posible. Todo dependemos de la apretadísima agenda del que más alto ha llegado de todos nosotros. ¿Eh? Pero si tú has sido secretario de Estado, Gañán. No, jefe de gabinete, no fastidies. Ah, no, el secretario de Estado. ¿Yo creo que eres secretario? No. ¿Quieres serlo? Ya hablamos. Oye, que tienes al criado con librea llamándote. A la Publi y a la vuelta. al perro, Jean-Marie Le Pen, sobre todo lo que ha significado y esas imágenes bochornosas de las manifestaciones de la ultraizquierda celebrando su muerte, a que parecían del PSOE, de verdad. Y vamos a hablar de la Reconquista, pues vamos a reivindicar un poquito de patria enseguida. Patria. Bueno, que nos queda como media horita de programa o así, y hay que ir al tema de Jean-Marie Le Pen, porque ha sido muy importante Jean-Marie Le Pen, con todas las críticas que se le puedan hacer. Recuerde usted que en un momento determinado fue la representación máxima de la derecha dura en Europa. Digo derecha dura y no digo extrema derecha porque, claro, ¿quién pone los extremos, verdad? Bueno, el asunto es que moría esta semana, estaba desde hacía tiempo mal, pero es que siempre estaba mal hace los últimos años. Realmente nadie pensaba que se fuera a morir. Se ha muerto, al final y al cabo el tiempo no perdona. Y lo que hubo en París esa misma noche fue una manifestación de la que vamos a ver algunas imágenes. Pancartas con el cerdo racista ha muerto y banderas de todo menos de Francia. Mire usted qué cosa más curiosa. Bueno, claro, ¿qué pasa? Pues que allá por los años 80, y hay un magnífico discurso, por cierto, en YouTube, extraordinario, que era un gran orador. El primero que dijo, este camino va a llevar a la extinción étnica de Francia fue él. Claro, ¿cómo podías decir eso? En unos años en los que el poder estaba amparando el fenómeno exactamente contrario, en la época en nombre del cosmopolitismo, que es como le llamaban a la idea de que en realidad Europa era esencialmente una coine en la que todos iban a caber. Yo me acuerdo de aquello porque yo ya existía y era un tema muy... Claro, entonces apareció un señor que era bretón, pero muy francés, que era Jean-Marie Le Pen, diciendo, pues Francia no es esto. Un tipo que venía desde muy joven, pero un gran talento político, era una personalidad arrolladora.
del puyadismo, que era una derecha dura, pequeño burguesa de la clase media, en media baja. En Francia, que después en un arranque de patriotismo se marchó a Argelia como oficial de paracaidistas, que por su intervención allí fue acusado después de tortura, como todo el ejército francés, en la guerra civil contra el FNL argelinos. Si le interesa a usted el episodio, hay una gran película documental. Bueno, en realidad no es documental, es película. Lo que pasa es que está hecha de tal forma que parece un documental de Gilles Pontecorvo que se llama La batalla de Argel, que es magnífica. Fíjese usted si es magnífica, que durante años esa película se le ha puesto a los oficiales españoles de la Guardia Civil, ¿verdad?, en cuestiones de antiterrorismo y demás. Bien. Y que a la vuelta, después de haber defendido él la Argelia francesa, se encuentra con que De Gaulle hace que deje de ser francesa. Momento a partir del cual empezó a profesar un odio interminable hacia De Gaulle, aunque desde el punto de vista político sus ideas eran muy semejantes. Y se fue haciendo más manifiesta esa semejanza a medida que el tiempo pasaba y Francia, la Francia post-De Gaulle, evolucionaba hacia un sitio y Le Pen hacia otro, evidentemente. Al final, por un procedimiento que enseguida va a explicar Pedro Fernández Barbadillo, se convierte, vamos a ser precisos, adquiere la representación institucional que en rigor le correspondía por su número de votos y a partir de ese momento se convierte en una figura clave, central de toda la evolución política francesa. Así es. Este señor monta el partido Frente Nacional, una agrupación de comunidades, pequeñas asociaciones, partiditos, en el año 72, que está a la derecha de los gaullistas. Y va de fracaso en fracaso, se presenta en las elecciones presidenciales, no llega a los 200.000 votos, en 1974, no lo he dicho, no puede presentarse a las del 81, las que gana Mitterrand, porque no consigue las 500 firmas de cargos electos que exige la ley, y sin embargo, ahí quien le levanta, quien le crea como gran figura nacional es el propio Mitterrand, es el vicio ajeno el que hace la virtud propia. O sea, la soberbia de Mitterrand, dice, estoy bajando las encuestas, necesito a alguien que me ayude. ¿Quién va a ser? Va a ser este señor, que ya se conocían, porque Mitterrand, aparte de colaboracionista, que fue condecorado por la Orden Francisca de la Francia de Vichy, condecorado por el propio mariscal Pétain, ¿eh? Estos son los que luego daban lecciones de resistencia y demás. Bueno, conocía Mitterrand a Le Pen de los años de la Cuarta República. Mitterrand fue ministro de Justicia o de Interior en un gobierno, firmó penas de muerte de resistentes argelinos ejecutados con guillotina. Y en esos años Le Pen, aparte de estar en la calle, fue, como has dicho, diputado por este movimiento de Pierre Puyat. Entonces, Mitterrand se da cuenta, ve que está bajando en las encuestas y dice, voy a dividir a las derechas. Voy a hacer que Le Pen salga en el programa de debate más visto de la televisión pública francesa en febrero del 84. Entonces le llevan, ahí monta un espectáculo, incluso pide un minuto de silencio por las víctimas del comunismo, en respuesta a las chanzas y los insultos de un diputado comunista. Y eso pasa en febrero, audiencia de 10 millones. En junio hay elecciones al Parlamento Europeo. 2 millones y pico de votos, 10% del electorado y de los votantes y 10 diputados, uno de ellos Le Pen. Y encima, François Mitterrand cambia la ley electoral, la de la doble vuelta, que reintroduce De Gaulle, que llega al poder mediante un golpe de Estado de los militares de Argel, que esto no lo suelen contar sus hinchas, los gaullistas. Sí, bueno, españoles. Porque no fue exactamente eso, pero vamos, bien, pero vale. Sí, vamos, digamos yo creo que Jesús Palacios lo definió perfectamente, ¿no? Que era una situación, como era un supuesto de inconstitucionalidad extrema, ¿no? Una cosa así. Bueno, pues eso. Bueno, pues que ya habían llegado los paracaidistas a Córcega, ¿eh? Habían salido de Argelia y estaban en Córcega. Pues y le dijeron al presidente de Francia, Coty creo que era, le dijeron, bueno, Coty, si no quieren que lluevan paracaidistas sobre París, llamen a De Gaulle. Ahora mismo, tal. Bueno, pues en este caso, De Gaulle introduce la doble vuelta, el sistema mayoritario a doble vuelta, para echar al Partido Comunista. Y ahora este sistema está pensado para echar
al disidente, que es el Frente Nacional, la Reagrupación Nacional. Bueno, pues Mitterrand, para acabar de hacer un pan como unas tortas, cambia el sistema electoral a proporcional de lista cerrada y bloqueada, hombre, como el español. Sí. Y en esas elecciones del año 86, Le Pen saca 35 diputados, él y otros 34. El plan le sale mal a Mitterrand al principio porque la derecha, el RPR de Jacques Chirac, el archienemigo político de Le Pen, y los liberales de la UDF sacan mayoría absoluta, por poco, pero la sacan. Y sin embargo, el tonto de Chirac colabora con Mitterrand porque se hace nombrar primer ministro, empieza a competir con Mitterrand a ver quién es más presidente, a ver quién hace pipí más lejos, y a los 2 años gana otra vez Mitterrand y disuelve el Parlamento, la Asamblea, con la ley otra vez de doble vuelta que había introducido la Asamblea de Derechas, que expulsa a Le Pen, solo queda un diputado. Sin embargo, Le Pen ya se había mostrado como un líder nacional ante todos los franceses y un líder que hablaba de lo que no hablaba nadie. Pues inmigración, demografía, soberanía dentro de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y de ahí pues hasta el momento en el que en 2002 consigue pasar a la segunda vuelta, echando al candidato socialista. Y a partir de ese momento el Frente Nacional se convierte en algo que empieza a evolucionar a toda velocidad. Evolución que Jean-Marie Le Pen nunca soportó, pero sencillamente era un hombre de su tiempo, es decir, el tiempo le pasó por encima y es verdad que el final, o sea, el tránsito del siglo XX al XXI cambia muchísimas cosas. Y por supuesto en la derecha hay que... Esto yo no sé si va a ser meternos en muchos jardines, pero hay que recordar lo que estaba pasando en Italia. O sea, el hundimiento del sistema en Italia con Manu Puliti, la corrupción generalizada, el movimiento social italiano que venía de la posguerra de Giorgio Almirante, que se disuelve en la Alianza Nacional de Fini, en lo que al final ha terminado siendo Giorgia Meloni. O sea, que es que claro, la vida cambia. Es que además se había caído el muro. Sí, efectivamente. Bueno, lo habían tirado. Jesús. Yo tengo pocos recuerdos y más allá de conocimientos elementales es lo que he visto últimamente, y el recuerdo que tengo de ir con mi padre a los mítines aquellos del 87, en los que venía Blas Piñar, venía Le Pen, y he visto que no fue Almirante, sino fue un nombre un representante de Almirante, y que eran aquellos mítines del 87. Pero es verdad que es esa derecha la que reabrió unos debates, que es lo que estaba contando ahora Barbadillo, y que ahora hay que seguir abriendo en todos los frentes, sea el político o sea en programas como estos. Si tiene usted una visión de la derecha como un almacén de cosas que alguien se obstina en conservar o en defender, yo creo que la trayectoria de Le Pen, de lo que él significó en su momento, es uno de esos pasos. Es decir, en cierto momento él levanta determinadas banderas que para mucha gente eran muy importantes, y para mucha gente, para la que eran importantes, sin embargo, no eran tan importantes como para convertirse en adalides. Pues la nación francesa, la religiosidad, la catolicidad de Francia, etcétera, ese tipo de cosas que, sin embargo, luego posteriormente una generación entera ha ido redescubriendo, ¿no? Por el camino, como usted sabe, el Frente Nacional estalla, el partido termina siendo cosa de su hija, de Marine Le Pen, que se pelea con su padre, se convierte en otra cosa, aparece un señor que se llama Sokal, que por cierto ahora perdió la chaveta, pero bueno, un filósofo muy interesante, que le da una vuelta entera al planteamiento para hacerlo más popular, más social, cosa que le viene muy bien, por cierto, y a partir de ahí todo gira y Jean-Marie Le Pen queda pues como una figura. Es que cada vez que hablaba todo el mundo le miraba, eso es verdad. Por cierto, lo del ojo, sí, era tuerto, efectivamente. Al parecer no, le agredieron durante un mitin, eso le hizo una herida que al final hizo perder el ojo, y durante mucho tiempo llevó un parche, mucho menos elegante que el mío. Y cuando da el salto a la política y tal, pues lo que hace es quitarse el parche y operarse, pero siempre con unas gafas, cosa que yo no haré. Creo. Bueno, y sufrió, él y su familia sufrieron un atentado en el año 76, le puso un grupo de extrema izquierda una bomba. Es una historia muy interesante. Carlos Ruiz Miguel ha recordado, por ejemplo, el episodio de cuando coqueteó con el nacionalismo canario en la época de la transición. Bueno, mire, o sea, es la historia de Europa,
O sea, es una cosa... Pero bueno, ahí queda. ¿Y hoy qué hay? Pues mire, hoy en realidad lo que queda es un mundo que ha dado tanto la vuelta que ya es muy difícil reconocerse. Para empezar, porque mucha de la gente que hace 40 años veía en Jean-Marie Le Pen al metavillano absoluto, hoy vota a Marine Le Pen. No, es algo asombroso cómo ha cambiado el electorado típico de este partido en tan poco tiempo. Es decir, a Jean-Marie Le Pen atrae o crece él pues con los monárquicos legitimistas, con los desencantados por el Concilio Vaticano II, los católicos tradicionalistas, con los perjudicados por la descolonización, los Pierre Noir de Argelia, con los vencidos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y ahora, él ya en los últimos años, por eso consigue pasar a la segunda vuelta en 2002, él y su hija crecen con antiguos votantes del Partido Comunista y del Partido Socialista. Incluso ahora los distritos más potentes, más fuertes de reagrupación nacional están en el norte de Francia, en Pas de Calais, en Lille, que eran fortalezas comunistas. Menos en Bretaña, que los comunistas siguen teniendo en Nantes y tal su fortaleza, todos los demás viejos feudos rojos efectivamente ahora son de la Unión Nacional, claro. Bueno, y ya solo recomendar que un obituario que ha escrito Esperanza Ruiz en Gaceta sobre Le Pen, muy interesante, y también el artículo que me va a publicar en Ideas, Gaceta, Hughes, este domingo, en el que también hablo de Jean-Marie. Mira, y a ver si escribes tú también para la semana que viene. ¿Sobre quién? Sobre Jean-Marie Le Pen o sobre el Frente Nacional. Pues no lo sé. Anímate. Porque tal con lo que nos has contado, la aventura que nos has contado fuera de... Ya, esa solo se puede contar fuera. Bueno, en fin. Yo solo quería añadir a todo, porque yo creo que lo más importante está dicho por vosotros, es la obscenidad de la imagen de la izquierda o de los que fuesen celebrando la muerte también en la cama de un líder político. Es tal nivel de representación de esa obscenidad que supongo que el que la vea tendría que ver por comparación la grandeza de aquel del que están injuriando. El que pasará la historia será Jean-Marie Le Pen, no los que estaban allí gritando, efectivamente. En fin, bueno, señores, vamos a hacer la pausa, la última pausa, a la vuelta, a ver de lo que da tiempo a hablar, porque fijo que de la Reconquista hay que hablar. Más que nada porque esta semana pasada tenía un intercambio yo en X con una señora cordialísima, muy educada, que me decía, claro, es que no se reconquistó nada, porque no eran ellos quienes estaban estaban peleando contra algo que no fue suyo, por lo tanto no reconquistaban. Y decía, vale, bueno, vamos a hablar un poquito de la Reconquista, venga, a la publi y a la vuelta lo vemos. Bueno, pues para un cuarto de hora que queda, nosotros vamos a hacer patria. Vamos a hacer patria en el sentido estricto del término y vamos a hablar de algo de lo que no hay que dejar de hablar porque forma parte de lo que somos. España es inseparable de la Reconquista, de eso que se llama Reconquista. Y hay un gran debate que en realidad no es un gran debate, ¿verdad? Es que hay que llamar Reconquista a eso. Vamos a ver. Yo cuento siempre que esos nombres generalmente no los pone la gente que los hace. O sea, Alejandro Magno no se lanza, ¿verdad?, sobre las estepas de Persia diciendo ¡qué helenístico me siento! O Leonardo da Vinci, ¡qué renacentista estoy hoy! Bueno, son nombres que ponen los historiadores después. Y en el caso de la Reconquista... Ni Voltaire dijo ¡qué ilustrado soy! Efectivamente. Claro. Bueno, mira, pero Kant sí que escribió qué quiere decir Aufklärung, ¿no? Pero bueno...
No, es una convención, porque hay que llamarlo de alguna forma. Mucho más ridículo es llamar Edad Media a algo que dura 1000 años. 1000 años, o sea, ¿media de qué? No, claro. Bueno, y sin embargo, la cosa es que traduce un concepto ideológico. Es decir, que hay alguien que piensa que tiene derecho a conquistar algo porque le perteneció. Pues es que resulta que sí. Claro. Y aquí es donde, si quieres, no lo llamas reconquista, llámalo recuperación, porque es precisamente el término que aparece en la propia documentación, pero desde mediados del siglo VIII, desde la crónica mozárabe de 754. Anónima, 754. Claro, cuando habla de la pérdida de España, de la España nacional, estamos en el siglo VIII, o sea, evidentemente el concepto de nación no es el de hoy, ¿no? No, pero es todavía mucho más interesante, porque el clérigo, porque seguramente era un clérigo que escribió aquello, estaba pensando España en términos de civilización, de la cristiandad, con lo que lo identificaba. Y a sus ojos, en aquel momento, si de repente todo se hundía, había que pensar que estábamos ante una fase obvia del apocalipsis, que es como él interpreta todo lo que está ocurriendo, y por tanto la pérdida de España, momento a partir del cual evidentemente hay que recuperar algo, porque si lo das por perdido es que hay que recuperarlo. Y esa idea de recuperación, y José María Marco lo ha señalado muy bien, sí que es bastante permanente y bastante continua. Es decir, la gente que queda en la España cristiana siente que tiene derecho a recuperar tierras que un día fueron cristianas y que han dejado de serla porque ha venido de fuera un tío que es absolutamente lo otro. No es un romano, no es un godo, no es un bizantino, no es alguien que es absolutamente otro, porque trae un Dios diferente. Bueno, y a partir de ahí empieza un proceso muy largo al que usted puede llamar como quiera y que hemos visto esta semana celebrado con la conmemoración de la toma de Granada, que para el andalucismo de izquierdas, como siempre, pues es una afrenta porque significa celebrar el genocidio contra la Andalucía árabe. No existió jamás la Andalucía árabe. Bueno, en fin, y tantas otras cosas. Pero es que, además, las andalucistas y andalucistas que reivindican al andaluz, por ejemplo, Teresa Rodríguez, la exaliada de Pablo Iglesias, pues esta en Al-Ándalus, en la Granada de Boabdil, habría estado o callada o decapitada. Esta señora, pues como mujer, no tenía ningún derecho, absolutamente a nada. También hay que recordar que el gran pogromo que se comete en la península ibérica en la Edad Media es de 1066, creo recordar, en Elvira, en Granada. Y en ese momento deja de haber judíos en Al-Ándalus. Es muy interesante esto que cuenta Pedro, porque de hecho hay varios movimientos de deportación masiva de población hay limpiezas en Al-Ándalus. étnicas, de cristianos y de judíos. Claro, exactamente. Hay una del Arrabal de Granada, en tiempos de, a la que primero creo recordar que es, no por motivos étnicos, por motivos de orden público, porque Córdoba se había convertido en un sitio absolutamente abarrotado de gente, y en el Arrabal de Córdoba en un momento determinado estalla una rebelión porque un mameluco mata a un niño, en fin, una cosa. Bueno, es terrorífico, o sea, toda esa gente, que son decenas de miles de personas expulsadas de Granada, terminan en Creta, recalando. Bueno, y luego los almorávides cuando llegan, que hacen esta vez sí una limpieza específicamente étnica, es decir, de mozárabes, de cristianos, en Al-Ándalus. Y son al mínimo 50.000 personas, que para la época es mucha gente, y seguramente más. Y además no les dejan irse al norte, los mandan a África. Luego volverán. Quiero decir que la historia de Al-Ándalus es muy complicada. Y en todo caso, árabes, lo que se dice árabes, siempre fueron una exigua minoría mandando sobre un contingente de bereberes que tampoco era muy... y el resto de la población era de aquí de toda la vida. Conversa, progresivamente conversa, porque a partir sobre todo de la llegada de los almorávides, que es una secta fundamentalista, no aceptan que la mayoría de la población fuera cristiana como lo era hasta principios del siglo XI, ¿no? La mayoría, pero de largo, de largo. Bueno, y en medio de todo eso, Jinete de Luz. Sí, señor. Aquí, tú me tienes que firmar. Aquí estamos. El Jinete de Luz, que es el libro que cierra la tetralogía de novelas históricas sobre el origen del Reino de Asturias y que acaba con la batalla de Clavijo. La batalla de Clavijo, que como todo el mundo sabe, en realidad propiamente dicha no existió.
Eso lo descubrió, en fin, digamos, lo asentó un jesuita. ¿Quién si no? ¿Verdad? Como diría Pedro Fernández Barbadillo, qué boda sin la tía Juana. En este caso, ¿Qué matrimonio sin un jesuita oficiando? Bueno, pues eso. Lo que pasa es que arqueológicamente se sabe que sí que se combatió mucho en esa zona, que es una zona maravillosa de La Rioja, zona que usted tiene que ir a conocerla, es una preciosidad. Hay un enorme campo debajo del collado de Clavijo que se llama el Campo de la Matanza, todavía hoy, ¿verdad? Que es donde se supone que tuvo lugar aquel enfrentamiento, que sí que lo hubo. Pues se han encontrado muchos restos y además las propias crónicas hablan de batallas, al menos 2 en Albelda, que está a 4 kilómetros de Clavijo. Pero claro, ¿cómo era entonces el Emirato de Córdoba? ¿Cómo era entonces el reino de Asturias? Ramiro, el rey Ramiro, 8 años de reinado, y le pasa de todo al pobre en esos 8 años. Y hace lo del Monte Naranco. Pues esto, ese tipo de cosas. Y está, vamos, yo solo he empezado el libro, está muy bien, y yo solo recomiendo que busquen en YouTube Batalla de Clavijo Esparza, que es lo que yo he hecho estos días, y sale un corte que sales con Cristina López Slichting. Sí, que cuando hacíamos la gesta española en la cadena COPE antigua, efectivamente. Cuando la COPE era la COPE y no la WOCOPE, que es ahora. Ya nos van a pegar un capón, ya verás. Bueno, me lo pegan a mí. Y está muy bien. Y me parece que es en esa época cuando tenías lo de la estrella polar. E inmediatamente después, efectivamente. Es que yo he estudiado mucho por las noches con ese programa. Claro. Que es donde empezó la historia de la Reconquista, historias o novelas que luego han aparecido en 3 volúmenes en la esfera de los libros. La gran aventura del Reino de Asturias, Moros y Cristianos, y Santiago y Cierra, España. ¿Y sabe usted qué es lo fascinante? Que siempre estás aprendiendo cosas. Porque hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad, que diría de la Zarzuela. Y la climatología, por ejemplo, nos permite entender cosas que hace 80 años no se entendían, como la crisis brutal del siglo XIV, por ejemplo. Es que hubo un cambio climático. Sí, o sea, no es de ahora. Sí. Empieza la pequeña edad de hielo y de repente la gente empieza a pasar hambre. Y encima hay una pandemia, que es la peste negra. Hubo otra a finales del siglo VII. Uno ve la historia famosa de los godos y cuando consigue sobreponerse a la turra de los nombres de los reyes, vas leyendo y de repente oscuro se presentaba el reinado de Bitiza. ¿Y aquí qué ha pasado? Una peste, claro, lo entiendes cuando ves la virología. En el 693, 694... La peste de Justiniano. Bueno, no sé si ibas a hablar de ella. La peste de Narbona, que diezma, bueno, más que diezma, se llevó un cuarto de la población. Sí, sí. Cuando llegan aquí los moros en 711, sí, el país está deshecho, manga por hombro. Sí, parece ser que quedaban menos de 3 millones de habitantes en la península ibérica. O sea, España, Portugal y la Narbonense, el sur de Francia. Y que es donde empieza, o sea, 600.000 kilómetros cuadrados poblados por poco menos de 3 millones de personas. ¿Y por qué? Pues porque la peste provoca en aquel momento que la gente se muera, la gente se muere, no recoge los campos, la gente no recoge los campos, hay hambre, la gente se muere o se debilita, como se debilita se muere porque la peste le sacude más y así la cadena. Y así 20 años, 15, hasta el punto de que se sabe que eso ocurrió porque las últimas actas de los concilios tales no han podido llegar por la peste y ya no hay más actas. Ya no hay nada más escrito. ¿Usted se acuerda de esa escena del Señor de los Anillos cuando llegan a las cuevas de Moria, verdad? Y había un señor que había estado escribiendo allí hasta el último momento, hasta que llega un enano, hasta que llegan los orcos, salir. ¿Verdad? No podemos salir. Exactamente eso. Y es igual. En lo profundo. Claro. Bueno, es una escena que me impresiona. Es que es impresionante. Pues es que es eso lo que ocurrió. Es decir, llega un momento en que el reino godo se ha hundido hasta el punto de que ya nadie toma nota de lo que está ocurriendo. Cuando esta gente tomaba nota, vamos, eran pesaditos, ¿eh? O sea, las actas de los concilios, pues porque se ha hundido, ¿no? Y en medio de eso, pues la guerra civil, Don Rodrigo, Gila, Bogollón, y los moros que llegan y dicen, bueno, esto es jauja. Y además no hay nadie enfrente. Es que ellos no llegan como invasores, llegan como aliados de uno de los bandos. Sí, efectivamente. Y por supuesto la gente estaba tan harta de decir, bueno, que venga el que sea, a ver si pone orden. Un poco eso, sí. Sí, pero eso. Oye, sin embargo, mira, pensando en esa ideica que te dicen algunos de que, claro, no pudo haber reconquista porque no había nadie que se pudiese presentar como heredero directo de los que habían sido expoliados o expulsados, tal.
Bueno, pues lo mismo se podría decir de los polacos. Polonia desaparece en 1795, se reconstruye en 1918. Claro, no quedaba nadie, ningún polaco que pudiese decir que los prusianos le habían expulsado o que el zar o la emperatriz tal le había expulsado. Pero es que aquí sí lo había, y eso es lo fundamental. O sea, aquí hay un momento básico que es cuando el obispo de Toledo, nada menos, ¿verdad?, Elipando, que se llamaba así, decide hacerse adopcionista. Es decir, decide pensar que Jesús no es Dios, sino un hombre adoptado por Dios como hijo. Y el mundo estalla. Y en Asturias, lo que hoy es Santo Toribio de Liébana, en la época de San Martín de Turieno, hay dos monjes que son Beato de Liébana y Eterio de Osma, que le mandan una carta a Elipando y le llaman testículo del anticristo. Y se monta un pollo descomunal que llega a Carlomagno. Y tan importante es el asunto que Carlomagno monta un sínodo en Frankfurt y da la razón a los asturianos. Y a partir de ese momento, en ese pequeño reino menesteroso metido en un rincón entre montañas, hay una cruz que abajo y les ha iluminado. Y luego llega un rey en situaciones complicadísimas, que es Alfonso II el Casto, que decide, como dicen las crónicas, restaurar el orden gótico en palacio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Protocolo? ¿Como un Moreno Bonilla? No, eso quiere decir, ahora el rey godo soy yo. ¿Y con qué derecho? En realidad con ninguno, es un acto de voluntad política. O sea, lo que antes era Toledo, ahora es Oviedo. Igual que lo ha sido desde el punto de vista religioso, con este asunto del testículo del anticristo, ¿verdad? Pues ahora lo es desde el punto de vista político. Y es demencial, porque es un sitio pequeño, pobre, con poca población, y enfrente está... Joder, pues... Están los Omeya. Ganaron, o sea, ganamos. Por eso estamos aquí usted y yo, ¿verdad? Y toda esta gente que está encima de la mesa. Don Jesús, hay que irse ya, joder. Don Jesús García Conde, gracias. Don Pedro Fernández Barbadillo. Por una vez vamos. un español insulta mejor que un argentino. ¿Verdad? Con Testículo del anticristo. Eso hay que apuntárselo. Bueno, y ustedes que pasen muy buen fin de semana. Nosotros volvemos el lunes con más Gato y a ver lo que está pasando por el mundo, que está la cosa marita. Frank, me lo piden siempre, Alex, que suene bien la generala. Largo rato, vamos a ella.